Dolor de garganta, goteo nasal y estornudos son algunos de los síntomas que en ocasiones nos llevan a la automedicación, ya que sabemos que es el inicio de una infección en vías respiratorias. Pero, ¿sabemos qué tipo de infección es? ¿O si se trata de una gripe o alergia? Puede ser difícil distinguirlos porque comparten muchos síntomas, y al tomar medicamentos sin prescripción médica, lo único que hacemos es empeorar el cuadro del padecimiento. Hoy, en Diálogos en Confianza, nuestros invitados nos informarán cuáles son las principales infecciones en vías respiratorias que se presentan en esta época, síntomas y tratamiento. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar un lunes más con ustedes. Un lunes interesante porque vamos a hablar de las enfermedades de las vías respiratorias, las enfermedades más comunes que existen probablemente en medicina, motivo número uno de consulta y que todos nosotros las hemos padecido. Pero existen una gran cantidad de mitos y realidades sobre estas enfermedades, automedicaciones que no deben de ser, hablar de síntomas como si fueran enfermedades. Hoy vamos a aclarar todos estos síntomas, signos, y están aquí con nosotros especialistas que nos van a ayudar a hacerlo. Saludo como todos los lunes a Oscar Virués. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, pues con mucho gusto de iniciar la semana y desde luego que nos acompañen y que sigan la transmisión de nuestro programa. Hoy un tema muy importante, platicaba hace unos días con amigos y decíamos, es que normalmente los mayores cuidados para el frío, para la baja de temperaturas o el cambio brusco de temperaturas, se piensa que es en noviembre, diciembre, ya enero y febrero no pasa nada y seguimos en invierno, desde luego, ¿no? Entonces el cuidado pues no puede desconcentrarse, no puede dejarse así como tal solamente. Pero bueno, esperamos sus preguntas y sus comentarios a través de las redes sociales. Desde luego que sigan el programa también a través de internet. La dirección es www.canal11.mx/diálogos. Pero también a través de la página de Facebook de Diálogos en Confianza podrán seguir el Facebook Live, es decir, el programa en vivo para que lo lleven a donde ustedes vayan. También la vía telefónica es un recurso para hacernos llegar sus llamadas y sus comentarios. El teléfono es el 51 66 40 00. Saludo con mucho gusto a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza. Por supuesto también a quienes nos pueden ver a través de la señal internacional de nuestro canal. Y bueno, pues ya estamos listos para recibir sus comentarios y preguntas. Y no se olviden que para mañana seguramente, ¿verdad? Ya está el programa en YouTube para todas las personas que no lo hayan visto. Me parece que es un tema muy interesante, muy importante, sobre todo porque nos vamos a dar cuenta que muchas veces estamos haciendo cosas que son malas para nuestra salud en esta época donde son más comunes las enfermedades respiratorias. Les voy a presentar a nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, el doctor Alberto Labra Herrera, bienvenido. Gracias. El doctor es otorrinolaringólogo del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño. Bienvenido, qué bueno estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Y me da mucho gusto presentar también al doctor José Luis Sandoval Gutiérrez. ¿Cómo estás? Buenos días. Lo conocí cuando era interno, ya me rebasó. Y el doctor es neumólogo, intensivista de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Doctores, bienvenidos, qué bueno que están aquí con nosotros. Antes de que empecemos la plática, tenemos una cápsula introductoria para ver qué son las enfermedades de las vías respiratorias. Vamos a ver. Las enfermedades respiratorias son muy frecuentes, sobre todo en época de otoño y invierno. ¿Por qué? Por los cambios climáticos, porque estamos todos, el hacinamiento es mayor, porque hace frío, cerramos, no ventilamos, el contacto es más estrecho y esto se promueve más a que nos infectemos en ciertos lugares. Las secreciones que tenemos a nivel respiratorio pueden contener agentes virales y posteriormente se pueden complicar con un agente bacteriano. Pero sobre todo hay que recordar que las infecciones respiratorias son de origen viral. Pocas se complican, menos del 10%, y algunos que tienen padecimientos alérgicos hasta el 15-20%, que pueden tener complicaciones de viral
a bacteriana. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente para una infección respiratoria necesitamos antibióticos, porque si estamos usando y sobreusando el antibiótico, lo único que vamos a crear es una resistencia bacteriana y después cuando de verdad se necesite no va a servir ese antibiótico y tenemos que subir de nivel y podemos complicarnos. En niños muy pequeños el problema que tenemos es que las secreciones son muy espesas, aumentan mucho su cantidad de secreciones y eso hace que pueden después complicarse con problemas bronquiales, por ejemplo una bronquiolitis. Complicaciones de una infección respiratoria viral puede ser la bacteriana, como ya lo mencioné, es bajo el porcentaje y ahí hay que tener cuidado de una neumonía, una sinusitis. Las recomendaciones para prevenir las infecciones respiratorias, bueno, primero, una buena alimentación, una cantidad de líquidos importante para que limpien sus vías respiratorias, tratar de evitar lugares donde haya muchísima gente, tener cuidado cuando alguien está estornudando, de tener cuidado de taparse, o sea, adecuadamente, o sea, para que no ande contaminando el ambiente, acudir a su médico ante signos de alarma, mayor malestar, fiebre. ¿Por qué? Porque la influenza es un peligro que ya la tenemos y es epidémica, básicamente. Y sobre todo en esta época se ven más estos virus, rinovirus, influenza y parainfluenza. Hay muchas palabras clave en esta cápsula que acabamos de ver que son interesantes, como por ejemplo virus, bacterias, influenza, tos, etcétera. Pero lo que vamos a hacer en este programa, y les acabo de decir a nuestros especialistas, es que vamos a barajarlo desde lo más básico posible para que todas las dudas que les surgen a ustedes nos las manden. Aquí está listo Oscar para recibirlas todas y que queden perfectamente claros los conceptos. Primero que nada, doctores, si nos podrían explicar cuáles son las vías respiratorias. Aquí hay un punto bien importante. Vía respiratoria se puede dividir de manera muy general en dos grandes secciones. La vía respiratoria superior, que es, digámoslo así, de la garganta hacia arriba, y la vía respiratoria inferior, que es de la garganta hacia abajo. ¿Qué incluye de la garganta para arriba? A partir de cuerdas vocales, sería como nuestro límite. ¿Y qué hay arriba? Arriba tenemos la faringe, que es finalmente el tubo por donde pasa el aire. Tenemos la laringe, la parte con la cual articulamos la voz, cuerdas vocales y otras estructuras. Las anginas famosas, las amígdalas, en los niños los adenoides, que es como una tercera amígdala que está hacia arriba. La nariz, y dentro de la nariz algunas estructuras como el tabique famoso, que en realidad no es la parte externa. Siempre pensamos en el tabique y pensamos en la parte de afuera de la nariz. El tabique es una lámina que divide fosa izquierda y fosa derecha, y dentro de las fosas tenemos unas estructuras que se llaman cornetes, que son, por decirlo de alguna manera, los filtros de la nariz. Hay unas cavidades dentro del hueso, alrededor de los ojos, que se llaman senos paranasales, y esos senos paranasales son los que nos dan la famosa sinusitis. La sinusitis, finalmente, bueno, lo hablaremos en el transcurso del programa, pero se refiere a que hay una inflamación que puede ser por infección o por otras cosas dentro de los senos paranasales, e insisto, son unos huecos que están dentro del hueso, alrededor de los ojos. Perfecto. ¿Y las vías respiratorias bajas? Claro, como bien dice el doctor, después de la laringe, pues bueno, viene un tubo cilíndrico, no totalmente cerrado, que se le conoce como tráquea, que son varios anillos cartilaginosos donde hay músculos y también hay tendones, y la situación después es una división grande entre bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, después una división de esos bronquios en bronquiolos y en cuestiones terminales, y la unidad básica del pulmón nosotros le consideramos que se llama alveolo, que es un saco en el cual se cierra y se abre donde se hace el intercambio gaseoso. Por eso es muy común que en estas épocas de frío haya mucho diagnóstico en primer nivel de la denominada bronquitis. O sea, porque la bronquitis, claro que sí, es un padecimiento que existe, pero generalmente va acompañada de otras situaciones. Aunque hay una bronquitis primaria, pero generalmente cuando esta es crónica, nosotros exhortamos a la gente que se haga un diagnóstico si es asma, si es fibrosis, si es neumonía y otras situaciones de vías aéreas inferiores. Bien, entonces, primero que nada, anatómicamente quedemos claros. Hay vías respiratorias altas o superiores y bajas e inferiores. Altas, ya nos explicó el doctor, es la nariz, el hueco que está atrás de la nariz que nos comunica con la garganta donde están las anginas que comúnmente se infectan. Estoy usando términos comunes y conocidos, y los senos paranasales, que son cuevas que tenemos adentro del hueso,
que tienen una función específica y a veces se pueden infectar. Y las bajas es a partir de la laringe, que es la que nos da la voz, que es la tráquea y el árbol respiratorio. ¿Por qué le decimos el árbol respiratorio? Si nos imaginamos un árbol, es un tronco con sus ramas y luego las hojas. Si lo volteamos de cabeza sería lo mismo. Sería la tráquea con sus ramas y las pequeñas hojas son las unidades funcionales que el doctor acaba de mencionar, que es el alvéolo, en donde se lleva a cabo el intercambio de gases, es decir, en donde se lleva a cabo la respiración. ¿Cuál es el panorama de las enfermedades respiratorias en nuestro país? Como se comentaba al principio del programa, en la introducción, efectivamente son probablemente de las enfermedades más frecuentes diagnosticadas durante todo el año, pero particularmente en épocas de frío. No hay nadie, no hay ninguna persona en el mundo que no se haya enfermado algunas veces ya de las vías respiratorias, de infecciones, pero también un punto que es bien importante de alergias, que hay algunos síntomas que son parecidos y entonces mucha gente empieza a tomar medicamento para infección cuando realmente no están infectados, cuando tienen un problema alérgico y el tratamiento tiene que ser totalmente diferente. Pero vaya, la frecuencia de enfermedades respiratorias es altísima y básicamente todo el mundo hemos tenido en algún momento. ¿Cuáles son las más comunes de las enfermedades de las vías respiratorias? De la vía respiratoria alta, voy a empezar por ese lado. Sinusitis, rinitis, probablemente sea lo más frecuente. Sinusitis, que es inflamación de los senos paranasales, rinitis, que es inflamación de las estructuras de la nariz. Que generalmente van de la mano. De hecho, muchas escuelas prefieren hablar de rinosinusitis. Esto es de una inflamación, sea por infección, sea por alergia, sea por otras cosas, tanto de nariz como de senos paranasales. Difícilmente vamos a encontrarlas aisladas. Vaya una rinitis pura o una sinusitis pura, generalmente van las dos de la mano. Ok, perfecto. ¿Y de las vías respiratorias bajas? Claro, tenemos la tos, que hay un componente superior e inferior. También tenemos la bronquitis. También alguna gente puede hablar de una infección de vías respiratorias bajas como una neumonía. Puede tener algunas, digamos, expectoración, no necesariamente que haya confluido y haya hecho un cuadro neumónico, pero que sí haya hecho una traqueobronquitis. Y alguna gente, sobre todo en niños, las famosas sibilancias, que es por hiperactividad bronquial. Pero estos son síntomas, la tos y las sibilancias son signos y síntomas. Claro que sí. Y tenemos una cápsula que vamos a ver un poco más adelante sobre lo que nos explica qué es la tos, porque mucha gente dice, estoy enfermo de tos. Y la tos es que no es necesariamente, como lo vamos a ver más adelante, una enfermedad, sino un mecanismo de defensa del cuerpo. Estamos hablando de que existen infecciones y existen procesos alérgicos. ¿Cómo diferenciar uno del otro? Los síntomas de primera instancia. Una infección generalmente nos va a dar fiebre, generalmente nos va a dar ataque al estado general, esto es dolor de cuerpo, dolor de huesos, le decimos normalmente. Me duelen las articulaciones, me duelen los huesos, es como generalmente nos referimos a ello. El ataque al estado general y la presencia de fiebre son dos indicadores típicos de infección. La presencia de moco, de escurrimiento nasal o de flemas puede deberse a ambas cosas. Entonces, el hecho de que yo tenga mucho escurrimiento nasal no significa que esté infectado. Es un punto que es bien importante porque frecuentemente nos automedicamos. Entonces, la presencia de moco, incluso la presencia de tos y de estornudos, no necesariamente nos hablan de una infección, sino que nos pueden hablar de que está inflamada la vía respiratoria. ¿Cuál es el origen? Habrá que determinarlo. Entonces, aquí hay varios síntomas y la clave es saber qué es lo que lo está causando. Exactamente. Otra pregunta es, ¿cuáles son las poblaciones que están más en riesgo? Porque pues todo el mundo hemos tenido una gripa, un resfriado común y ahorita vamos a hablar de estas diferencias, pero ¿quiénes están más susceptibles a presentar este tipo de enfermedades con posibilidad de complicarse? Se puede presentar efectivamente a cualquier nivel, a cualquier edad, pero es mucho más frecuente que se presente en niños, sobre todo en niños pequeños que no tienen aún su sistema inmune, sistema de defensa bien desarrollado, o en personas mayores. Adultos mayores también frecuentemente tienen mayor posibilidad de complicarse, de que una infección respiratoria alta, por ejemplo, se vaya a su vía respiratoria baja y termine siendo una neumonía y termine estando internado, por poner un ejemplo. ¿Qué pasa con la teoría con la que hemos crecido todos del frío? ¿Qué tiene que ver el frío con las infecciones de vías respiratorias? El típico de las mamás, cuando te decían, Oscar, ponte un suéter, que decían, No ¿qué quiere decir suéter? Suéter es una prenda que usa el niño cuando la madre tiene frío. ¿Qué hay con el frío y las infecciones de vías respiratorias? Bueno, sí hay una, digamos, relación epidemiológica. En las épocas de frío o los países de mucho frío, se sabe que los virus tienen cierta tendencia, son psicrófilos, o sea, hay algunos que tienen cierto tropismo, o sea, cierto movimiento hacia las áreas desprotegidas. Cuando hay frío,
los mecanismos de defensa normales de la vía aérea, como pueden ser los cilios, que son unos pequeños pelitos. ¿Que están en dónde? Que están en el árbol bronquial, también están en la vía aérea superior, pero sobre todo en el árbol bronquial están, digamos, como unas pequeñas escobillones que hacen que se mueva el material. Ese con el frío se empieza a hacer inmóvil y es muy fácil que se retengan secreciones. Es muy fácil que el virus, oportunistas, aprovechen eso. Y sabemos que con el frío la gente tiende a confluir, o sea, le gusta estar más en la casa. Más hacinados. Más hacinados. Juntos. Alguien se enferma y es más fácil que a través del tacto o de la vía aérea alguien se infecte. Por eso los virus en estas épocas son las que llevan, digamos, el primer lugar de las infecciones de vías aéreas respiratorias. Entonces, más que nada, es por eso no es que sí sea el frío, porque si no la gente ahorita en Canadá o en Alaska estarían todo el tiempo infectados. Claro que sí. Entonces, esa es una cosa de romper el mito del frío, si no es por eso, por el hacinamiento, que vamos a hablar también más adelante de medidas de protección para no contagiar, porque vamos a ver que son de las enfermedades más comúnmente contagiadas y más fácilmente contagiadas. ¿Qué puede hacer ahorita cualquier persona que nos está viendo y se pregunta, ¿tengo gripa o tengo un resfriado común? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ahora, a partir del 2009, pues por la pandemia que hubo, sí empezó a haber un poco de diferencia, ¿no? El resfriado común generalmente es alguien que tiene no tanta sintomatología, que no rebasa los 72 horas, que no generalmente tiene cuadros de fiebre alta, sino tiene algo que nosotros llamamos febrícula, o sea, sin llegar a la fiebre, no tiene tanto cuerpo cortado y generalmente no afecta su actividad laboral. Cuando alguien en realidad tiene una cuestión, por ejemplo, que puede ser la influenza o algún otro virus, que hay varios, y tiene un cuadro gripal, catarral como tal, generalmente el paciente tiene cuerpo cortado, temperatura arriba de generalmente 38,5 hasta 39, lo tumba en la cama, tiene que tomar medicamentos aparte de los antigripales que podemos platicar cuáles sí, cuáles no o cómo se deben de tomar. Algún otro medicamento, por ejemplo, ya complicado con alguna bacteria que lo lleve a tomar antibiótico o tiene que tomar un antiviral. Entonces, claro, la gripa catarral, que antes se conocía como que tienes alguna gripa, es algo leve, ¿no? Las gripas se pueden complicar a llevar a cuadros neumónicos, como bien decía el colega, en los polos de la vida, menores de 5 años y arriba de 65, son gente más susceptible a complicarse. Ok, es muy importante. Entonces estamos hablando de diferencias entre los cuadros más comunes, es muy importante que lo entiendan y nunca automedicarse, porque esto puede complicar las situaciones. Vamos a hablar también de vacunación, vamos a hablar de las infecciones más comunes, cuáles son los síntomas y cuáles son los peligros, sobre todo en las poblaciones que están mayormente en riesgo. Vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes. Estamos aquí en Diálogos en Confianza. A veces es difícil diferenciar de un resfriado común de influenza porque hay, primero, las causas, ¿no? Un resfriado común se puede provocar por diferentes virus, los más comunes son rinovirus o coronavirus, pero hay otros virus que pueden provocar también resfriado, como adenovirus, virus sincicial respiratorio, que los síntomas de estos últimos virus son muy parecidos a influenza. ¿Qué nos ayuda? Uno, ayuda a la temporalidad. Influenza característicamente afecta en meses de invierno, o sea, estamos hablando, la temporada empieza en octubre, noviembre y dura marzo, abril más o menos, ¿no? El resto de los virus tienen otra distribución, por ejemplo, rinovirus puede presentarse a lo largo del año, pero sí los síntomas o la gravedad o la intensidad de influenza, digamos que es mucho más grave o mucho más agudo en comparación con un resfriado común. O sea, el paciente de verdad tiene un deterioro, se siente muy mal, tiene malestar general, requiere reposo, estar en casa, puede incluso presentar dificultad respiratoria. Son muy exacerbados comparados los síntomas con una gripa que hemos tenido todos 2-3 veces al año. Influenza es muy severo, muy agudo, muy súbito comparado con un resfriado común. Las similitudes entre influenza y resfriado común, pero una influenza, digamos, no complicada, podría simular un resfriado común. ¿Con qué síntomas? Algo de tos, dolor de garganta, fiebre, a lo mejor baja, niveles bajos, escurrimiento nasal. Básicamente eso podría simular un poco un resfriado común. Yo les diría que cualquier paciente que en esta época tenga fiebre, tos, dolor de cabeza, más alguno de los siguientes, escurrimiento nasal, dolor muscular, dolor articular, dolor de pecho, diarrea, que acudan con el médico. O sea, es necesario que los sean valorados, que no se automediquen y que se descarte o que se dé el tratamiento oportuno para influenza.
Antes de irnos al corte hablábamos de la importancia de diferenciar esto, porque pues todos hemos tenido una gripa o un resfriado común, pero no todos hemos tenido influenza y desde ya hace varios años ha tenido mucho auge la influenza, sobre todo por el potencial peligro que representa para la salud de cada uno. ¿Qué tan frecuente es la influenza en nuestro país? ¿Me gusta? En 2009 tuvimos una epidemia en Ciudad de México Sí. y empezamos a tener un poco de terror a la palabra influenza. En realidad, bueno, es una enfermedad que se ha presentado desde siempre, ¿no? Mucha gente se quedó con la idea de que la influenza apareció de repente en 2009 en la Ciudad de México y de ahí para acá se convirtió en una enfermedad mortal. La influenza ha existido siempre, es un virus que ahí está, que ha matado mucha gente porque finalmente puede efectivamente llegar a complicarse y ser peligrosa finalmente para la vida. Pero algo que sí es bien importante es no tenerle pavor a la palabra influenza. El hecho de tener influenza significa que tengo una infección por un virus, específicamente el virus de la influenza, que es muy similar a la gripe común y corriente, a un resfriado más intenso, como se comentaba en la cápsula y como comentaba el doctor también hace un momento, y se puede presentar en cualquier edad y en cualquier persona. Es frecuente, vaya, no todo el mundo lo ha tenido. No todo el mundo ha tenido influenza alguna vez en su vida, pero sí, sobre todo en esas épocas, no es raro encontrar gente internada en los hospitales por culpa de influenza. ¿Qué puede pasar con la vía respiratoria baja, es decir, donde se lleva a cabo verdaderamente la respiración y la influenza? Generalmente el proceso viral por influenza hace que tengamos una inflamación bastante exacerbada de las vías aéreas, a tal grado que se despule el tejido bronquial, la mucosa que nosotros le llamamos, queda, digamos, totalmente roja, despulida y permite que no solamente el virus de la influenza, sino otros virus puedan coexistir ahí. Y en casos avanzados, quizás un 20 o 30% de la gente que está hospitalizada por esta situación viral puede tener una complicación bacteriana. Y todavía en casos más avanzados, un 10% de esos casos pueden hacer que algún hongo infecte la vía aérea. Por lo cual, los primeros 72 horas, inclusive algunos hablan de 96 horas, es un proceso inflamatorio, nosotros le decimos desepitelización, o sea, la protección normal de la mucosa se rompe, haz de cuenta que cuando se abraza la piel. Como si con una lija la pasaran en nuestra vía respiratoria. Lo mismo, o sea, se inflama, la hace muy susceptible a todo tipo de infecciones y procesos, y cuando esta empieza, digamos, a cicatrizar en un proceso normal que él tiene de 4 o 5 días, es cuando la gente empieza a ver cierta mejoría. Pero esa mejoría puede ser más prolongada en algunos o tardar más porque necesita antivirales o otro tipo de medicamentos como antiinflamatorios para evitar que el virus se siga reproduciendo y siga afectando otras vías. Una pregunta, ¿qué hay de la vacuna de la influenza? Ha habido mucha controversia, aquí hemos hablado ya de vacunación en el programa. ¿Tú te vacunaste, Oscar? Este año no, bueno, el año anterior más bien. ¿Qué le dirían a Oscar? Hay que vacunarse. Afortunadamente, nuestro país cuenta con una buena dotación de vacunas para la población susceptible. Ya habíamos dicho los menores de 5 y 65, pero todos aquellos que estén en este rango, digamos entre los 10 y 50 y tantos años de edad, que tengan factores de riesgo o que tengan la oportunidad. ¿Qué factores de riesgo? Por ejemplo, fumar, obesidad extrema, diabéticos, descompensados sobre todo, algunas enfermedades reumatológicas, algunas enfermedades oncológicas, sea cánceres, alguna gente que tenga problemas de tosedor crónico porque sea bronquítico crónico, o que tenga patologías pulmonares, asmáticos, gente con fibrosis pulmonar, gente con enfisema, que es el EPOC. Esos son factores de riesgo, pero en general se recomienda que todos nos vacunemos. Sí, desgraciadamente en nuestro país no tiene 120 millones de dosis. Son pocos países en el mundo que tengan tantas dosis para toda la población, y a unos que lo tienen, también como es voluntario, así sean hospitales o lugares de primer mundo, no todo el mundo se vacuna, eso está mal, pero en México tenemos al menos más de 30 millones de dosis para poder agarrar a la gente que tenga más susceptibilidad. Pero ¿cuál es la recomendación a la persona que nos está viendo en la televisión? Si usted tiene la oportunidad de vacunarse, hágalo, por favor. ¿Cuándo? Ahorita lo puede hacer todos los días, en excepción de fines de semana, en la Secretaría de Salud o en los hospitales de ISSSTE y Seguro ¿Todo Social. el año se puede vacunar? No, porque hay una temporalidad de vacunas. O sea, todo el año hay vacunas para diferentes tipos de enfermedades, pero la de influenza generalmente se aplica de octubre a marzo. Ok, eso es importante. Vacuna que hay que aplicarse de octubre a marzo para evitar esta enfermedad de vías respiratorias altas que tiene potencial de complicarse. Oscar, parece que ya tenemos algunas llamadas por ahí. Así es, la primera llamada es de Santiago Bautista. Todas las
mañanas amanezco muy mormado y con flemas desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Teresa Morales, ¿puedo inhalar oxígeno de un tanque directamente? ¿Es recomendable hacerlo diario o con qué frecuencia se debe hacer? Ivonne Mora, desde hace 8 meses tengo la nariz constipada. El moco es verde, ya me realicé una tomografía de senos paranasales. El médico me dice que es necesario operar ya que el tabique está desviado. Durante este tiempo he tomado oximetazolina, la cual me ayuda un poco a aliviar los síntomas. He llegado a usar 3 o 4 veces spray. ¿Qué es lo que puedo hacer? Laura Martínez, tengo bronquitis aguda desde que nací. Hace 2 años me puse muy mal y el neumólogo me canalizó con el otorrino, con la única consulta que tuve. Me dijeron que tenía malformación congénita de los cornetes y entonces no sé si tengo esos filtros que dicen en el programa. Me mandó un spray para la congestión, se llama Rimelón y es mometasona, pero no sé si se debe vivir con esa malformación, si tiene solución con cirugía o voy a estar usando medicamento durante toda mi vida. Por otro lado, también nos dice Marta O, ¿hasta qué grado es normal que se enferme de gripe una nena de 4 años sin adenoides y amígdalas? Abrilig, ¿cómo saber que mi cuadro respiratorio es alergia? ¿A quién acudir? Estoy enfermando con frecuencia. Gracias por la respuesta. Por otro lado, nos dice María Esperanza García Pérez, se necesitan más programas para que la gente aprenda a prevenir las enfermedades. Una de las cosas que más afecta sin duda alguna es la pobreza, la mala información, la maternidad y paternidad temprana que tienen donde no hay conocimientos de prevención de enfermedades respiratorias y cuidados de alimentación salubre, así como cuidados básicos hacia los hijos. Les resta responsabilidad y debemos capacitar a la gente en todas partes. Nos mandan muchos saludos también Mane Sanet, Alicia Araceli Gómez Martínez, Fabiola Rosas, Angélica Virgen Magaña, Susi Martínez, Samantha Reyes, García Pérez Anayeli, Ángeles Trujillo, Diana Béjar desde Cancún, qué rico en este momento, Maricruz Zavala, Juan Carlos Espinosa, el Lucero Alcalá, y esta otra pregunta es de, justamente de Lucero Alcalá. No, felicita el programa más bien, Paloma Herrera también, y Humberto R. Zafiro nos dice, acostumbro no encender el calefactor y bañarme con agua fría corriente. Por experiencia sé que eso me ayuda a no enfermarme en épocas de frío. Bastó que yo me encontrara en casa de un pariente con la casa muy caliente por la calificación. Salí al frío ambiente y con eso tuve para que comenzara el carraspeo y ya con eso todo se me vendrá encima. Estoy actuando bien para prevenir mis afecciones e infecciones de vías respiratorias, bañándome con agua fría y evitando el clima artificial caliente, ¿o no? Bien, recuerden que todas las preguntas que nos hacen las estoy yo anotando aquí y si no salen a lo largo del programa, las vamos a responder una por una en el bloque 6 del programa. Entonces, síganos mandando porque queremos que queden perfectamente claros todos estos conceptos. Y una más, perdón, este es interesante, nos pregunta Magda Velázquez, ¿cuánto dura un virus en el cuerpo y cuánto en el ambiente? Mi hijo sale de sincicial. Virus sincicial respiratorio. Exacto, sí. y tengo un bebé recién nacido. Ok, eso es interesante. Hablemos, doctores, de los tiempos de incubación. Pero primero que nada, vamos a también aclarar otro punto. Dijimos que íbamos a desglosar esto desde el principio. ¿Cuál es la diferencia en que sea una infección viral o bacteriana? Porque hemos hablado de los dos y cuáles son más comunes. La mayor parte de los cuadros suelen comenzar como una infección viral. Un virus es un tipo de microbio, un tipo de microorganismo que tiene características muy particulares, punto bien importante, que no se muere con antibióticos. Y esto es algo trascendental porque si tengo una infección viral y meto antibiótico a mi cuerpo, no me sirve absolutamente de nada. Puede ser malo. Inclusive. Puede ser incluso malo, puede ser contraproducente. Se comentaba en la cápsula al principio del programa, lo que estamos haciendo al meter antibióticos cuando no hace falta es favorecer la presencia de resistencias. Y la gente dice es que el antibiótico va perdiendo la fuerza. No, el punto es que el bicho, el microbio que está dañándome, está haciéndose resistente porque estoy metiendo el medicamento cuando realmente no hace falta. Entonces, un punto que aquí es bien importante y probablemente sea, desde el punto de vista público general, lo más importante en la diferencia entre virus y bacteria es que el virus no se va a morir con antibiótico y es lo más frecuente. O sea, muchas infecciones suelen empezar con un problema viral y eventualmente complicarse con un problema bacteriano. Pero el punto es, si mi problema es viral y yo meto antibiótico, no me va a servir absolutamente de nada.
Ok, eso es muy importante. Los virus son cierto tipo de microorganismos y las bacterias son otros. Son totalmente diferentes. Las bacterias sí se curan con antibióticos, pero los virus no se curan con antibióticos. Por lo tanto, no hay que utilizar antibióticos a menos que te los recete un médico. ¿Por qué? Porque por un lado vas a darle en la torre a la microbiota, a los gérmenes que viven en ti de manera sana, que conviven con nosotros. Estás haciendo resistente probablemente a algún microorganismo contra este antibiótico y eso, yo siempre he dicho, el fin del mundo va a ser un bicho que no podamos matar nadie, ¿eh? Y otro, no, estás gastando neciamente porque no son baratos los antibióticos, te van a lastimar probablemente también el estómago, pueden tener efectos colaterales y no te van a servir. ¿Qué porcentaje de las infecciones de vías respiratorias en general son virales y qué porcentaje son bacterianas? 70% virales, el resto, el 30% bacterianas. Es mucho más frecuente los virus. Ok, ese es un punto importantísimo de este programa. Recuerden que es mucho más común por virus que por bacterias. Doctores, ya que hablamos de la influenza, vámonos un poco más abajo en las vías respiratorias. Bueno, vamos a detenernos un poco a hablar de sinusitis. ¿Qué es y por qué se presenta? Bien, sinusitis hablábamos al principio del programa de los senos paranasales, huecos, cuevas dentro del hueso, debajo de los ojos, entre los ojos y arriba de los ojos. Existe 4 tipos, digamos 4 localizaciones de senos paranasales: los senos maxilares abajo de los ojos, los senos etmoidales entre los ojos, frontales arriba de los ojos, y justo en el centro de la cabeza está un cuarto seno paranasal que se conoce como seno esfenoidal. Todos ellos son cavidades que están llenas de aire, que tienen sus funciones. Están cubiertas por el mismo tipo de tejido, de mucosa se llama. La mucosa, para la gente que no lo conozca, es, digamos, la piel interna, lo rosa que nos cubre por dentro. Hablamos de mucosa y nos imaginamos moco. No necesariamente, cuando estamos hablando de mucosa, estamos hablando de la piel interna del cuerpo, de lo rosita, lo que nos recubre por dentro. La mucosa de los senos paranasales es idéntica a la de la nariz, es exactamente el mismo tipo. Entonces produce moco, igual que la produce la nariz. Tiene cilios, de los que se hablaban hace un rato, que están en constante movimiento para ir eliminando lo que va ingresando, y ayudan en la resonancia de la voz, por ejemplo, disminuyen el peso del cráneo, tienen sus funciones específicas los senos paranasales. Están ahí y deben estar llenos de aire. Producen moco, pero ese moco está constantemente drenando hacia la nariz. Entre los senos paranasales y la nariz producimos alrededor de 1,5 litros de moco todos los días. Y lo estamos deglutiendo pensando que es saliva. Uno no se da cuenta que estamos pasando moco hasta que se vuelve espeso. Normalmente el moco es muy fluido, lo estamos deglutiendo 1,5 litros todos los días. Cuando se detiene este drenaje de los senos paranasales hacia la nariz, de ahí hacia la garganta y de ahí deglutirlo, se empieza a almacenar el moco. Se va deshidratando y se convierte en un excelente medio de cultivo. Estamos hablando de lo más frecuente, puede ser por muchas cosas. Se convierte en un medio de cultivo y entonces bacterias que ya están por ahí, por ejemplo, empiezan a multiplicarse, empiezan a crecer y nos dan un cuadro de infección dentro de los senos paranasales. ¿Por qué deja de drenar? Porque se cierra, eso es lo más común, el sitio por el cual están drenando, el tubo por el cual drenan. El ostium se llama, es el sitio por el cual están pasando el moco de los senos paranasales hacia la nariz para después ser eliminado. Se cierra, se empieza a almacenar y esto provoca un círculo vicioso, porque de por sí ya tengo un moco que no debería estar ahí espeso, infectado, eso inflama más y al inflamar más se cierra más y entonces entramos en el círculo vicioso. ¿Qué hacer para la sinusitis? Hay que liberarlo para que ese moco se drene. Los síntomas puede ser sinusitis aguda, puede ser sinusitis crónica. Estamos hablando del tiempo, de cuánto tiempo lleva la sinusitis presente en nuestro cuerpo. Si lleva menos de 3 semanas, generalmente hablamos de una sinusitis aguda. Más de allá podemos hablar de una crónica o subaguda. ¿Qué síntomas hay? Dolor en aguda, primordialmente, inicialmente es dolor alrededor de los ojos. Es una sensación de que me agacho y siento que los ojos se me van a salir. Y en la aguda suele haber fiebre y ataque al estado general. Ok, y esto hay que diagnosticarlo para tratarlo de manera adecuada cuando se presentan estos síntomas que generalmente van asociados a síntomas de un resfriado común. Oscar, te veo con preguntas por ahí. Bueno, sí, algunas. Nos dice Lorena PF. ¿Cuánto tiempo en promedio dura una tos normal? Para niños y adultos sirve tomar complementos, vitamina C o D, etcétera, en pocas enfermedades respiratorias. ¿Es verdad que la vacuna contra la influenza tiene defectos, lo que ha causado enfermedades más graves en los que la aplican? Sonia Cortés nos dice, ¿el asma alérgico cómo se controla y qué tanto puede agravar una enfermedad de las vías respiratorias? Bueno, tenemos más comentarios y llamadas, pero antes una pausa, no se vayan, estamos en Diálogos en Confianza.
Cuando la afección respiratoria es causada por un virus, suele extenderse desde los 3 hasta los 10 días, y es en los primeros días cuando la persona se siente peor. Generalmente no requiere de tratamiento, pero en algunos casos se pueden suministrar antivirales, analgésicos, descongestionantes y antitérmicos. Por su parte, las infecciones respiratorias generadas por una bacteria suelen extenderse más de 7 días, y la progresión del malestar suele incrementarse debido a la incidencia de la bacteria en el organismo. En este caso, es necesario el uso de antibióticos de acuerdo a las indicaciones del médico. Bien, estamos de regreso en Diálogos en Confianza, hablando de las infecciones de vías respiratorias de las cuales todos hemos padecido, pero tenemos como siempre al público que nos enriquece el programa con sus testimonios. Primero que nada, María Guadalupe, hola, ¿cómo está? Buenos días. Yo les quiero compartir, por ejemplo, que me operaron hace como 20 años de sinusitis. Desde entonces tengo una resequedad enorme, nunca he sentido que tenga yo catarro, al contrario, es una resequedad tremenda en toda la parte de la nariz, me llega a la garganta, también siento como ardor, la resequedad y los ojos inflamados. Yo quiero saber si es normal que no tenga yo escurrimientos y qué debo de hacer porque me duele también la espalda bastante. Es todo. Gracias. Doctores, ¿algún comentario para la señora? La cirugía de sinusitis puede ser muchas cosas, vaya, dependiendo de qué es lo que haya tenido en ese momento. Si el factor que estaba causando la sinusitis era el tabique, por poner un ejemplo, el tabique chocando con el sitio de drenaje, lo que hay que hacer es enderezar el tabique y punto, no hay que hacer ninguna otra cosa, y eso no tendría por qué provocar esta resequedad. Habría que checar específicamente qué fue lo que hicieron durante esa cirugía para ver si se puede curar, vaya, si se puede quitar esa sensación de resequedad. Pudiera llegar a ser normal cuando se manejan los cornetes, hablábamos de los filtros de la nariz, sí es totalmente normal que disminuya la cantidad de moco porque ahí es donde se producen primordialmente. Ok, ¿le queda claro? Sí, pero también sabe que me duele bastante la frente, ¿verdad? Mi pregunta es si no tengo ahí el moco, no sé, pues retenido, qué sé yo, me duele bastante la frente y los ojos inflamados siempre. La cosa es, aquí bien importante, que acuérdense que en la televisión nunca hay que dar consultas, lo que hacemos es pedir una recomendación sí, claro. Y lo ideal es acudir con uno de los especialistas para que se trate específicamente qué es lo que está sucediendo, porque dice que le duele la espalda, que seguramente no tiene nada que ver con esta molestia en los ojos y ver cómo está su secreción. Entonces la recomendación es que acuda con un otorrinolaringólogo. ¿De acuerdo? Gracias. Ok, gracias. Y Lupita, ¿cómo está? Muy bien, buenos días a todos. ¿Qué nos va a platicar? Bueno, yo hace 3 años me enfermé de una gripe, entonces de ahí me mandaron muchos medicamentos y entonces a los 7 meses me dijeron que yo tenía asma bronquial. Entonces, a los 7 meses de estar tratada. Sí, tratada. Entonces después me dieron medicamentos, me dieron discos, me dieron inhaladores. Y ahorita pues sí estoy un poquito mejor, pero siempre tengo continuamente la tos, siempre. Bueno, una cosa importante, la gente que tiene asma, doctor, si nos quieres comentar sobre el asma, ¿qué pasa con las infecciones y los pacientes asmáticos? Bueno, la época invernal y los pacientes asmáticos los hace muy sensibles, muy susceptibles a que tengan este tipo de infecciones de vías aéreas, tanto superiores como inferiores. Es importante, el tópico de asma es muy importante retomarlo porque depende de las estadísticas, pero al menos un 6% de nuestra población tiene asma. Lo importante, como usted me dice, es que lleve un control de un estudio que es diagnóstico y también pronóstico, que se llama la espirometría, en lo cual usted sopla a través de un tubito y se ven los volúmenes pulmonares. Muchas veces el asmático llega sin el diagnóstico por una tos que no se le quita, y lo que son bronquios que se cierran, por lo cual hay ese pequeño silbido o gatito que dicen en la noche, como si fuera un maullido, que hablan de una dificultad para exhalar el flujo a través de las vías aéreas cerradas. Entonces, para llevar un buen control, porque ya comenta que usted lleva varios medicamentos, es conveniente que se haga una espirometría, lo cual lo puede hacer generalmente con su neumólogo de adultos, o otros especialistas también cada vez retoman más este estudio. Ok, gracias. ¿Le quedó claro? Sí, claro. Tiene que estar en contacto con su neumólogo continuamente. Sí. Muchas gracias, Lupita. Y ahora vamos a ver justamente una cápsula que nos habla entre la diferencia entre la alergia y un proceso infeccioso. Vamos a verla.
Las enfermedades alérgicas son aquellas enfermedades cuya manifestación es por una respuesta anormal ante un agente, por ejemplo, un polen de árbol, maleza, un epitelio de animal, el polvo. Es una respuesta exagerada a algo que se está teniendo en un paciente que tiene predisposición genética para producir sobre todo inmunoglobulina E. Cuando un niño o un adolescente se expone al polvo, al polen, en cierta época del año, puede tener manifestaciones. Estas manifestaciones de las enfermedades alérgicas pueden ser a varios niveles. ¿Por qué las enfermedades alérgicas tienen mayor incidencia en ciertas épocas del año? Por ejemplo, otoño y invierno. Otoño y invierno son características muy interesantes porque los cambios climáticos, el frío, la humedad que tenemos en ciertas áreas y en individuos que están sensibilizados a los pólenes de los árboles, sobre todo fresno, trueno, pirul. Entonces los pólenes hay aumento en su concentración y esto implica que los respiremos más. Luego estamos en un ambiente que hace frío, ¿qué es lo que hacemos? Nos tendemos a encerrar. Y esto también, al encerrarse uno en su casa, está en contacto con ciertos alergenos, como es el polvo de la casa, de las alfombras, y todo esto conlleva a que son alergenos, es decir, me van a estimular mi alergia y yo voy a tener manifestaciones. La recomendación básicamente no es que se encierren, ¿no? Porque ya vimos que deben de ventilar. Se debe de ventilar. Si tenemos este tipo de cobertores, pues deben de tener fundas especiales, o si no, sacarlos, sacudirlos todos los días afuera, que les dé el sol. Si es alérgenos como pólenes de los árboles, pues básicamente no puedes evitar que vuelen los pólenes de fresno o de pino o de pirul. Entonces lo que se hace ahí, tienen que ir con su médico, y sobre todo el alergólogo es el especialista que ve estos padecimientos básicamente. De esta manera él puede hacer una serie de pruebas y determinar a qué está sensible el paciente y darle tratamiento para que tolere el ambiente. Ahí lo tienen, se pueden confundir mucho, como ya nos lo habían comentado aquí los especialistas, los síntomas de un proceso alérgico, inclusive un proceso asmático, que muchas veces puede ser desencadenada por alergia y sobreinfectada, como nos explicó el doctor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir con un médico que determine qué es lo que te está sucediendo. Doctores, volvamos a las enfermedades, sigamos más para abajo, en la vía respiratoria. ¿Qué pasa con la garganta? Estoy malo de la garganta, estoy ronco, estoy tosiendo, me arde al tragar. ¿Qué es esto? Cuando están afectadas las cuerdas vocales, que son las encargadas de producir la voz, lo que tenemos es justamente que hablamos ronco. Hablamos, disfonía se llama, tenemos disfonía, entonces al estar inflamadas las cuerdas vocales empezamos a hablar un poco ronco. Cuando tenemos esto hablamos de laringitis específicamente. Bueno, la laringitis implica que evidentemente que la laringe está inflamada y la principal manifestación es justo esto, el estar ronco. Sin embargo, hay otras cosas que pueden provocar hablar ronco. Y una de ellas, que aparte en los adultos es muy frecuente, es reflujo. Si el ácido de mi estómago está subiendo hasta la garganta, quema las cuerdas vocales y esto me va a provocar también hablar ronco. Entonces, otra vez, el hecho de que esté hablando ronco no significa necesariamente que esté infectado. Pero, por ejemplo, en una persona con un problema crónico agudo, estamos hablando de infecciones respiratorias agudas, de la garganta, ya hablamos de laringitis, que puede ser ronquera, la tos o el ardor al tragar, que todo el mundo hemos pasado por eso, faringitis, ¿qué tan común es? También es muy frecuente, vaya, y es de hecho un componente muy frecuente, es prácticamente toda la gente que tiene infección de vía respiratoria alta tiene un componente de faringitis, y ahí justamente lo que tenemos es dolor al pasar los alimentos, ardor en la garganta, y esto se presenta por la inflamación en el tubo. Hablábamos hace un rato la diferencia entre faringe y laringe. En la faringe el tubo está inflamado, entonces duele al momento que estamos pasando los alimentos y tenemos dolor y ardor. Van muy de la mano, dado que son estructuras que están muy cercanas, es muy fácil que tengamos las dos, o que tengamos una y que se pase a la otra. Una laringofaringitis. Una laringofaringitis, o que empiece como una faringitis y se pase a una laringitis, o al revés. Es muy común. Es decir, una infección al nivel del cuello en la garganta, la típica infección de garganta que todo el mundo hemos tenido también. También son, y aquí yo creo que probablemente es
el abuso más grande de antibióticos que existe Sí. es probablemente en problemas de la faringitis. garganta. En faringitis. crónica y aguda, en las dos, vaya, el cuadro que me viene de repente, el agudo, y empezamos con el antibiótico cuando realmente no era necesario, y el crónico, tengo una tos crónica, tengo una tos de mucho tiempo de evolución, y entonces estoy infectado y tomo antibiótico y empeora. Cuando es por reflujo, la tos va a empeorar por culpa del Entonces, antibiótico. ¿cuál es la recomendación? Hablando de infecciones de la garganta, ¿son virales la mayoría? Pueden ser virales, pueden ser bacterianas, lo más común es que sean virales. al Lo igual que más, virales. porque volvemos a lo mismo, el chiste es que no utilicen antibióticos ni se automediquen, porque sucede también que la gente utiliza el antibiótico que ni siquiera es el adecuado para la vía Exacto. respiratoria, no sabemos cuál germen es, no el antibiótico mata a todos los gérmenes y también no sabemos ni dosis, ni cuánto tiempo, ni especificaciones. Me voy a detener todavía más en la garganta. ¿Qué hay de las amígdalas? Justo- las anginas. Justo estaba pensando que era importante hablar de ellas. Las amígdalas son estructuras de defensa del cuerpo y están ahí y tienen su función. De repente, algunos otorrinos pecamos de quitarlas de más. Sí, sí sucede, desgraciadamente se operan y hubo alguna época en los años 70, 80 en los que se operaban casi por moda y los papás decían es que a mis hijos les quitaron las anginas uno tras otro. A mí. Sí, estaba como de moda hace algunos años. Tan malo eso como decir no se debe operar nadie. Es igual de malo, ni siempre ni nunca. ¿Quién se debe de operar de las anginas? Las indicaciones, una indicación frecuente, y había sido durante muchos años como las indicaciones más frecuentes, era la infección. Si me enfermo cierto número de veces durante tantos años, esto es una indicación para cirugía. La presencia de una bacteria en específico, un estreptococo en específico en la garganta, que podría predisponer para fiebre reumática, también es una indicación. Pero las indicaciones actualmente para quitar las amígdalas se están cambiando. Ya no es tanto la parte infecciosa, sino que se están yendo más hacia la parte obstructiva. Si mis anginas, mis amígdalas están muy grandes y estorban al paso del aire, esa actualmente es la principal indicación para quitarlas, independientemente de que se infecten o no. Hace algunos meses estuvimos por acá hablando de problemas de sueño y en los niños específicamente, un niño que ronca, en nadie es normal roncar, pero en un niño mucho menos. Y en la mayor parte de los niños cuando están roncando es por eso, porque las amígdalas y las anginas y las adenoides, que es como una tercera angina arriba en la división entre nariz y garganta, están crecidas, no permiten que el aire pase. La principal indicación actualmente para cirugía es la obstrucción, ya no tanto la infección. Y me voy a detener nada más un momento aquí que se tocó también el punto de un estreptococo. Hemos escuchado hablar de ese. El estreptococo puede vivir crónicamente en nuestras anginas y es importante matarlo. ¿Por qué? Puede vivir crónicamente y predispone para la presencia de fiebre reumática. ¿Qué es la fiebre reumática, Es doctor? una infección en la cual el sistema inmune, el sistema de defensa, reconoce a la bacteria, a este microbio, lo identifica como algo extraño, pero al momento que hace defensas contra ese microbio, empieza a atacar otras partes del cuerpo, específicamente el corazón, los riñones. Corazón, riñones y articulaciones, es común Articulaciones. que se afecten por la fiebre reumática. Entonces es importante que si tu hijo continuamente tiene problemas de garganta, vaya con el especialista para ver qué es. El doctor decidirá si hace un cultivo y buscará si existe esta bacteria para darle un tratamiento específico. Y si es necesario, las anginas han crecido, que a veces abres la boca y las ves como pelotas de golf con cráteres llenos de pus, es necesario muchas veces quitarlas. Ok, Oscar, parece que ya te estás llenando más de llamadas. Sí, así es, muchas más. Qué bueno. Jesús Manuel González nos dice cómo se puede identificar con los padecimientos que están mencionando la tos del fumador con flemas. Un anónimo de Iztacalco, ¿qué tipo de cuidados debe de tener una persona con una rinitis crónica? Guadalupe Zavala, mi hija tiene 7 años, es alérgica, asmática y tiene reflujo. Está en tratamiento de alergias. ¿Es recomendable que se le ponga vacuna de la influenza o no? Eloísa Soto, antier murió mi hermano de acidosis mixta. ¿A qué se debió el diagnóstico? Él empezó con neumonía. Lourdes nos dice, cada diciembre me da gripa y me dura como 2 meses. ¿Qué es lo que puedo o debo hacer? Ofelia Camacho Zurita, soy una persona de 74 años y me diagnosticaron hiperreactividad bronquial. Creo que es viral y me dieron unos spray y sigo igual y entonces quería consultarlo con los doctores. Alina Novoa, mi hijo tiene 20 años. Desde los 11 padece de las vías respiratorias. El otorrino me dijo que la última consulta que el problema es que tenga alergia. La constante en él es una tos seca. ¿A qué especialista entonces lo debo llevar? José Balbino Macías, mi esposa tiene alergia desde hace muchos años. El doctor solo le da loratadina,
¿Con qué otro medicamento se le puede curar esa alergia? Josefina García Islas, de Mineral del Monte en Hidalgo. Saludos. ¿Qué clase de vitaminas pueden fortalecer al pulmón? Esta otra llamada es de Teresa Guevara. Me duele la nuca desde hace como 20 días. Tengo zumbido en la cabeza como si estuviera adentro de una olla, como con eco, me retumba y el dolor es persistente. No se quita y no me deja dormir. Con flemas de color amarillo con tantita sangre. También tuve calentura. He tomado medicina homeopática y unas inyecciones de dexametasona. Me sigue sintiendo mal. ¿Se trata de una infección de garganta que se pasó a mis oídos? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Hay algún tratamiento que me puedan recomendar? Esta es un comentario de Rebel Mafalda. Dice, yo padezco alergias y me da sinusitis y tengo el tabique nasal desviado. Mi otorrino actual me recetó Montelukast y mucha vitamina C, pero me dice que debo operarme la nariz porque así podría eliminar mis cuadros alérgicos. ¿Eso sería necesario? Y Lorena PF, que nos había dicho que qué tan bueno era vacunarse contra la influenza, que porque ella había escuchado algunas complicaciones, nos extiende también un poco más adelante. Yo me vacuné contra la influenza y desde entonces tengo alergias frecuentemente, así lo identifica. Y bueno, hay más llamadas, más comentarios, pero bueno. Vamos, recuerden que no podemos dar consultas por la televisión, ni se debe, es poco ético, no se debe de hacer, no podemos comentarles aquí qué medicamento tomes ni qué hacer, sino acudir con tu médico. Cada quien somos individuos, hay que ver el cuadro de cada uno, no podemos aquí en la televisión decirles qué tomar de manera generalizada y por respeto a ti como paciente tienes que atenderte adecuadamente. Nos preguntan varias gentes, que ya hablamos de la diferencia entre alergias y infecciones, que es una cosa común, y peligros de la vacuna, que sí me gustaría que comentaran. Yo estoy vacunado, la primera vez que me vacuné, sí me sentí muy mal el primer día que me vacuné, pero me duró mal el sentirme mal unas 8 horas y el otro día estaba perfecto, y cada año me vacuno contra la influenza. ¿Qué podemos decir? Porque hay muchos mitos, y dice alguien que se volvió alérgica después de ponerse la vacuna. ¿Qué podemos decir, doctor? Bueno, sí, la vacuna de influenza existe desde hace décadas. A partir del 2009 se popularizó porque había una tradición de no vacunarse mucho. Pero ¿qué puede pasar? ¿Existen efectos colaterales serios? Sí, pero igual que el resto de las vacunas. Y eso lo sabe cualquier mamá cuando va y vacuna a un niño, lo sabe que puede darle un poquito de fiebre en menos del 10-15% de la gente. Ninguno de ellos generalmente requiere alguna hospitalización o se complica para ya no volvérsela a poner. Es decir, los efectos colaterales generalmente son locales a la vacuna, no se asocian a alergias que te duren para siempre después de esto y puedes sentirte mal, tener algo de fiebre ese momento, esa noche, que fue lo que me pasó a mí, pero se me pasó y estoy vacunado, estoy cubierto. Entonces es poner las cosas en una balanza, como dice el doctor, todas las demás vacunas pueden prender, como dicen los pediatras, y tener un efecto colateral, sobre todo de unas horas a un día, pero después está bastante bien el paciente. Entonces la recomendación es, como dijeron los doctores, si se puede, vete a vacunar. Ahorita regresamos, estamos en Diálogos en Confianza hablando de infecciones de vías respiratorias. Estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza. Mañana también tocaremos un tema importante, trastornos de la alimentación en los hijos. Y es que en nuestra cultura, hoy la forma en que nos alimentamos, desde luego, cobra cada día más importancia, porque alrededor también de todo ello hay una gran maquinaria de estrategia, de mercadotecnia, que te dice qué alimentos debes de comer, cuáles no. Estos te van a ayudar a estar bien nutrido y el ejercicio que debes de realizar. Todo esto, desde luego, logra en nosotros un estrés, una presión. Desde luego tenemos que alimentarnos muy bien, pero estar bien de acuerdo a lo que dicen los especialistas, desde luego puede provocar trastornos en la alimentación por este estrés que se ha generado en algunas personas, más en las y los adolescentes, y puede ser el caso de nuestros hijos. Entonces, ¿ante qué especialista debemos acudir? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo poner atención? ¿Cuándo saber que se encendió tal vez un foco rojo y que debemos entonces escuchar y estar más al pendiente de nuestros hijos y nuestras hijas? De todo eso y más se hablará mañana aquí en punto de las 9 de la mañana. La invitación es para que no te lo pierdas y desde luego si quieres asistir, pues entonces marca en este momento al 5341 4435. Vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte. La vía respiratoria se puede dividir de manera muy general en dos grandes secciones. La vía respiratoria superior, que es, digámoslo así, de la garganta hacia arriba, y la vía respiratoria inferior, que es de la garganta hacia abajo.
Arriba tenemos la faringe, que es finalmente el tubo por donde pasa el aire. Tenemos la laringe, las anginas famosas, las amígdalas, en los niños los adenoides, la nariz, y dentro de la nariz algunas estructuras como el tabique. El tabique es una lámina que divide fosa izquierda y fosa derecha, y dentro de las fosas tenemos unas estructuras que se llaman cornetes, que son, por decirlo de alguna manera, los filtros de la nariz. Los senos paranasales, e insisto, son unos huecos que están dentro del hueso, alrededor de los ojos. Después de la laringe, pues bueno, viene un tubo cilíndrico, no totalmente cerrado, que se le conoce como tráquea, que son varios anillos cartilaginosos donde hay músculos y también hay tendones, y la situación después es una división grande entre bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, después una división de esos bronquios en bronquiolos y en cuestiones terminales, y la unidad básica del pulmón nosotros le consideramos que se llama alveolo. Sinusitis, rinitis, probablemente sea lo más frecuente. Sí. El ataque de estado general y la presencia de fiebre son dos indicadores típicos de infección. La presencia de moco, incluso la presencia de tos y de estornudos, no necesariamente nos hablan de una infección, sino que nos pueden hablar de que está inflamada la vía respiratoria. ¿Cuál es el origen? Habrá que determinarlo. Y sabemos que con el frío la gente tiende a confluir, o sea, le gusta estar más en la casa, más hacinados. Alguien se enferma y es más fácil que a través del tacto o de la vía aérea alguien se infecte. Por eso los virus en estas épocas son las que llevan, digamos, el primer lugar de las infecciones de vías aéreas respiratorias. Seguimos con los comentarios del público. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. ¿Qué nos vas a platicar? Yo desde que tenía aproximadamente 4 años de edad fui diagnosticado como alérgico al polvo, lana, ácaros. Inclusive se me manejó ser alérgico al frío. Tuve un tratamiento muy prolongado con vacunas, medicamento. Hubo operación de amígdalas, adenoides, tabique desviado. Pero en la adolescencia, empecé a tener, dejé tratamiento, empecé a descuidar, empecé a tener factores de riesgo, tabaquismo sin ningún cuidado, y recaí en fechas recientes y tuve que retomar de nuevo el tratamiento y todo. De alergias. De alergia, es correcto. Entonces es muy importante que cuides tu tratamiento de alergia, porque la gente alérgica es más susceptible a que se infecte que una persona que no lo es. Es muy importante esto que hablas de las vacunas, y ya tuvimos un programa de alergias aquí en Diálogos en Confianza que te recomiendo, y a toda la gente que tenga dudas sobre alergia, que lo vean, lo pueden buscar en YouTube, nada más ponen Diálogos en Confianza, alergias, porque sí hay que cuidarse. La gente que somos alérgicas, tenemos en esta temporada, sobre todo algunas, como se dijo en la cápsula, algunos árboles como el fresno, mayor posibilidad de infectarnos por la susceptibilidad de la inflamación de las vías aéreas. ¿De acuerdo? Entonces, a cuidarse, no fumes. Sí, claro que no. Ok. Y estoy con Ivonne. ¿Cómo estás? Ivonne. Sí, bien, gracias. Bueno, resumiendo un poco, yo, el mismo caso que él, y a mí lo que me trae el día de hoy, este día precisamente, es que de mayo para acá, junio, yo ya no puedo respirar libremente, siempre tengo obstrucción nasal. Primero yo también creía que era mi problema, o sea, ahorita lo que estoy es confundida, es alérgico, porque siempre fui alérgica y tuve tratamiento de vacunas, mejoré, yo lo achaco después de mis embarazos, porque ahí fue cuando presenté estos síntomas leves, ahorita ya es algo muy, muy crónico de diario. Yo acudí con un otorrino, me mandó tomografía de senos paranasales, se me detectó que tengo el tabique desviado, que tengo rinitis, que tengo sinusitis, entonces él me dice, se va a operar, pero no urge, no, ahorita ya me ha dado 2 tratamientos de antibiótico con sprays nasales, pero no mejoro del todo. Y yo he caído como en un vicio me han dado el Avamis, me han dado el Omnaris, pero el único que de momento, porque yo sé que es momentáneo. No recomendemos medicinas. Hay un medicamento que me destapa, pero yo sé que ese medicamento no es la solución, pero pues es como, si estoy desesperada, no respiro y en las noches es horrible. Entonces mi pregunta es, hay mucha gente que me ha dicho, retoma tus vacunas, regresa a un instituto de alergias y regresa a las vacunas. Otra gente que me dice, no, opérate porque la sinusitis, porque los cornetes, y yo estuve bien. Entonces, mi pregunta es, en base a esto, ¿qué hago?
no sé qué hacer. Ahí sí, como dijimos hace rato, hay que individualizar cada caso, no se pueden generalizar todos. Ahí es la recomendación del otorrino, no sé si hay alguna recomendación más, porque una cosa es ser alérgica y otra cosa es tener el tabique desviado, y se pueden tener las dos cosas. Y hay mucha gente que la operan pensando que se le van a quitar las alergias por el tabique o por los cornetes hipertróficos y no se mejoran. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Los otorrinos de repente operamos más tabique del que deberíamos, sucede lo mismo que con las amígdalas, pensando que cualquier obstrucción nasal es secundaria a tabique desviado. No es así. Pequeñas desviaciones no necesariamente van a dar obstrucción nasal. Es mucho más común que la nariz esté tapada por culpa de los cornetes, y por cómo platicó el cuadro ahorita, por cómo se ha ido dando desde el embarazo, yo pensaría que de primera instancia son los cornetes. El embarazo per se, el embarazo por sí mismo puede dar obstrucción nasal, la gripe de las embarazadas, que se conoce como rinitis gestacional, y tiene que ver con el embarazo mismo. Vaya, la nariz se tapa por el embarazo, y muchas mujeres embarazadas que tienen su nariz tapada, tengo gripe desde que me embaracé, o desde el mes 4 o 5, están tomando antibiótico. No hace falta antibiótico. Lo que hay que dejar es algunos de los medicamentos que comentó, y sabemos que en la gran mayoría de las personas, de las mujeres embarazadas, en el momento en que nace el bebé o poco tiempo después, solito va a mejorar en cuanto se nivelen sus hormonas. Pero hay un detalle, está utilizando ya un medicamento que al final no se dijo el nombre, pero me imagino qué tipo de medicamento es, que están provocando un efecto secundario y que efectivamente no están solucionando nada y están haciendo que el problema se perpetúe. Entonces sí hay que checarlo. Yo creo que son los cornetes, pero hay que checarlo con calma. Recuerden que cada quien somos una persona individual y cada quien nos merecemos un trato individual, sí, claro, no de manera generalizada. Y les vuelvo a recomendar ver el programa de alergias, porque estamos recayendo mucho en hablar de alergias cuando estamos hablando de infecciones, y sí es muy importante hacer la división. Vamos, para cerrar el tema, a ver una cápsula sobre la vacuna de la influenza. Una vacuna es una sustancia que trae podremos decir, antígeno o inmunógeno. La administramos, porque puede ser inyectada o tomada, va a hacer que nosotros hagamos anticuerpos contra este antígeno, que es contra una enfermedad. Eso es una vacuna y sirve para prevenir una enfermedad infecciosa. La influenza es un virus respiratorio muy contagioso que todos los años lo vemos y que va a causar enfermedad respiratoria en toda la población. Normalmente enferma o infecta al 10% de la población todos los años, pero hay años que esto puede aumentar, como ya lo vimos que sucedió en el 2009. En el 2009 aumentó esto y le llamamos la influenza pandémica, porque fue un virus nuevo. La población de mayor riesgo si se enferma de influenza son los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 60 y las personas que tienen otras enfermedades, por ejemplo, los que tienen diabetes, los que tienen asma, los que tienen bronquitis crónica, y un grupo muy importante de personas que se enferman y tienen más riesgo de complicarse son los obesos y las embarazadas. Esta vacuna se debe aplicar cada año. ¿Por qué cada año? Hay dos razones. La primera, porque cada año la vacuna cambia los virus que trae. Hay dos vacunas de influenza ahorita en México. Tenemos la vacuna que es trivalente, que tiene 3 serotipos del virus, o sea, 3 virus. Tiene 2 virus del tipo A y 1 B. Hay 3 tipos de virus de influenza, el A, el B y el C. El A y el B son los que le dan a humano, el C no da humano. El A son los que causan las grandes pandemias y el B causa mucha enfermedad también. La vacuna está hecha con 2 virus A y 1B, la trivalente, y la cuadrivalente son 2 virus A y 2 B. Esta vacuna está hecha de virus fraccionados e inactivados, no trae virus vivos, sino los virus se mueren, los matan, los desactivan y los rompemos. Entonces solo hay proteínas del virus en la vacuna. Está demostrado que esta vacuna, después de 6 meses de haberla aplicado, disminuye los anticuerpos y entonces hay que poner una nueva para aumentar los anticuerpos. La única manera que tenemos real para prevenir este virus es la vacuna contra el virus de influenza. Hay otras acciones que podemos hacer para disminuir el riesgo de infectarnos, pero eso no nos asegura que no lo logremos. Una de las acciones que es muy eficiente y que está demostrado que disminuye hasta el 50% de la propagación del virus es el lavado de manos. El lavado de manos bien hecho
disminuye hasta el 50%. El sector salud tiene muchas vacunas y las está aplicando. Puede ir a su centro de salud o hay lugares en el metro, en el metrobús, en la calle donde hay puestos de vacunación donde pueden acudir y se les aplica. Yo invito a toda la población a que se aplique la vacuna de influenza. Bien, perfecto, con esto complementamos lo de la vacuna de la influenza y les pregunto, ¿existe alguna otra vacuna que se recomiende aplicar en esta temporada? Bueno, para un tipo de pacientes existe la vacuna del neumococo. ¿Para qué tipo de pacientes? Generalmente son pacientes arriba de 55 años de edad, los cuales tienen algunas complicaciones por enfisema, por asma, digamos, mal controlado, o ya han tenido recaídas por procesos neumónicos en el previo y se recomienda para evitar otra... Procesos neumónicos es haber tenido neumonías o pulmonías en el pasado. Claro, y que se evita que tenga otra porque lo pondría en un factor de riesgo más grande. Eso es principalmente, o sea, por eso alguna gente de cierta edad tiene que complementarse su vacunación con influenza y también con neumococo. Una pregunta, estamos hablando un poco ahora, se vio en la cápsula, sobre la prevención de estas enfermedades respiratorias, sobre todo vías respiratorias altas. ¿Cómo podemos prevenir? Ya se dijo que un lavado de manos adecuado es una manera ideal. ¿Qué más? El lavado de manos, insisto, lo retomo, sí es un factor bien importante. Estornudamos, nos quedan los virus y los andamos contagiando por todos lados. Sí es bien importante que cuando tenemos gripe o cualquier infección respiratoria tengamos mucho cuidado de no estar transmitiendo desde ese punto de vista. Hacinamiento. Si estamos encerrados con mucha gente que está enferma va a aumentar nuestro riesgo. De enfermarnos, evidentemente. Una de las cosas que se habló en una pregunta, me parece, que escribió el público, es el aire seco. Hablaban del clima, hablaban de los cambios de temperatura. Los cambios de temperatura. Sí. El aire seco favorece mucho la presencia de vías respiratorias, de problemas de vías respiratorias. Si no lo tienen, favorece que dé una infección. Y si ya está, favorece que se quede por un tiempo mayor. ¿Qué hace todas las personas que viven en temperaturas bajas y tienen calefacción en casa? Hay que poner un humidificador, por ejemplo, un vaporizador es una alternativa. El tener ambiente húmedo no solamente va a disminuir la intensidad de los síntomas, sino que va a disminuir la posibilidad también de que me esté enfermando constantemente. Entonces, un humidificador se recomienda para todas las personas que estén en lugares muy fríos donde se utilizan temperaturas elevadas dentro de las casas. No estar en hacinamiento. Si tu hijo o tú estás con algún problema gripal, de resfriado, etcétera, o de un problema más serio, que ahorita vamos hacia las vías respiratorias bajas, no vayas a trabajar, no mandes al niño a la escuela. Otra cosa, si estornudes, no estornudes a la mano, sino siempre al codo, y evita estar saludando de mano o de beso en esta temporada. ¿Algo más que podamos recomendar? Bueno, afortunadamente ya hay una cultura de poner la barrera de contención, que es el cubrebocas. Ya es algo que lo vemos generalmente en transporte público, lo vemos en áreas de oficinas, en lo cual antes la gente se asustaba a ver un cubrebocas, ¿no? Ahora ya nos da mucho gusto desde el punto de vista médico que hay una cultura, lo he visto con ciclistas ahora que venía para acá, en ciertas áreas donde hay mucha contaminación o hay mucha forma de tener este tipo de infecciones, el poner lo que se llama una etiqueta respiratoria sirve, digamos, por dos cosas. El que está enfermo evita que los virus estén pasando al resto de la gente en un radio de más o menos 1,5 metros, en lo cual el virus puede infectar directamente vía aérea. Y la otra es decir, como lo hacen en Japón, yo estoy enfermo, por favor no se acerquen. A mí no traten de saludarme. ¿Cuándo hay que cambiar el cubrebocas? Depende del tipo de cubrebocas. El clásico cubrebocas de color azul o verde, ese desgraciadamente no va a durar más de 1 hora, hora y media. Pero también son baratos, por eso los venden en paquetitos. Si usted usa un cubrebocas de conchita o de tableado, ese generalmente puede durar 2-3 días, dependiendo la cantidad de secreción que usted tenga o la actividad al toser. Pero es muy importante, cuando uno tose o uno estornuda, la fuerza es muy impresionante, claro. La fuerza con la que expulsamos partículas que no alcanzamos a ver. Yo ahorita puedo estornudar y pobre Oscar le dejo como regaderazo. Pero la gente no piensa eso, de lo lejano que puede llegar una gotita de flux, como decimos nosotros. Entonces, lo del cubrebocas sí se recomienda por motivos de que no se le acerquen a la persona que trae un cubrebocas y tú con cubrebocas evitar propagar, aunque no totalmente es protección, pero estamos haciendo medidas precautorias contra estas enfermedades. Ahora, bajémonos un poco más, ya dejamos las vías respiratorias altas y entramos a la tráquea y a los bronquios. ¿Qué es traqueitis? ¿Qué es bronquitis?
Bueno, itis es la inflamación de tráquea o de los bronquios. Es más frecuente que haya inflamación de los bronquios porque son más y están, digamos, en unas dimensiones, es como un árbol, por eso dice el árbol bronquial. Al principio son de tamaño considerable y en las cuestiones más lejanas o distales se hacen muy pequeños, por lo cual es muy fácil que se impacten con, ahora sí, con mocos, con secreciones bronquiales y llevar a cuadros neumónicos o inflamaciones. Déjame ir barajeando esto. El árbol bronquial, todos son tubitos. Si hay moco espeso puede tapar, claro. Y más allá de donde está tapado, pues obviamente no va a haber flujo de aire y se va a llenar de líquido y crear una neumonía. Claro. Y esto está lleno de bichos malos. Normalmente pueden ser virales o bacterianos estas infecciones. Generalmente las principales van a ser virales, pero las complicadas pueden llevar a ser por bacterias o por hongos inclusive. O por hongos inclusive. Vamos a regresar ahorita, nos vamos a tener que ir a un corte, pero a hablar de las vías respiratorias bajas, que son además las que más ponen en peligro la vida del paciente cuando se llegan a infectar. Nos quedan unos segundos, Oscar, si quieres echarme algunas preguntas antes de irnos. Nos dice Paola Lavín, hay que recordar que no siempre el moco verde significa infección y también es importante terminar los tratamientos completos, aunque los síntomas hayan remitido, que muchas personas interrumpimos el tratamiento porque pues ya nos sentimos más o menos bien. Nos dice José Luis Segovia, las ampolletas antigripales de vitamina A y D2 que venden, ¿sirven realmente? ¿Son recomendables como para la prevención? Y bueno, es momento de hacer una pausa, pero regresamos, no se vayan. Como ven, es un programa que está lleno de información que ahora sí nos ocupa a todos porque todos hemos sido pacientes y tenemos aquí testimonios del público que nos van a platicar sobre sus hijos. Hola, Marinés. Buenos días, mi nombre es Marinés y yo, bueno, mis hijos tienen rinitis alérgica, tienen asma bronquial y bueno, con los tratamientos que hemos llevado hasta ahorita, mis hijos han estado mejor, están también con vacuna hiposensibilizante y gracias a ello ya tienen una mejor calidad de vida. Entonces, lograste descubrir que el problema no era infeccioso, sino más bien era alérgico. Sí. ¿Te tardaste un tiempo en esto? Sí, la verdad es que con mi hijo el mayor sí nos vimos casi como 2, 3 años en descubrir que tenía asma. Okay. ¿Y quién lo maneja? ¿Un alergólogo? Sí, bueno, de hecho, en el Hospital General el alergólogo es el que le hizo estudios y ahí determinó que tenía asma bronquial y la rinitis alérgica. Y mi hijo, el pequeño, tiene 2 años que apenas lo diagnosticaron también. Perfecto, esto es clave lo que nos acaba de decir, ya volvemos a caer en lo que es alérgico y lo que es infeccioso. Ellos no ameritan tratamiento con antibióticos, sino con tratamientos que le refuerce el sistema inmune, como las vacunas que está recibiendo y tratamiento para protegerle su vía respiratoria baja, que no vaya a tener esta asma donde se constriñen los bronquios, se cierran y se hacen chiquitos. Una vez más, vuelvo a hacer el anuncio que vean el programa que ya tuvimos sobre alergias y te recomiendo que lo veas tú también por si te queda cualquier duda. Sí, muchas gracias, les agradezco por habernos invitado y por dar un poco de nuestro testimonio. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Y acá estamos con otro testimonio. Hola, Nadia. Buenos días. Bueno, en el caso de mi hijo, igual siempre tenía desde bebé, parecía que eran infecciones, entonces lo llevaba yo al doctor y me decía que tenía siempre gripas, infecciones de garganta y después de algunos años, pues caí me invitaron a ir al Hospital General y ahí empezó a ser tratado y ahí me dijeron que no eran infecciones, que era igual rinitis alérgica y asma bronquial y de ahí lleva igual un tratamiento con vacunas y y ya de ahí pues ha mejorado bastante. Ajá, sí. Es muy importante lo que dicen. Si un niño continuamente se está infectando y ven que no está mejorando, a lo mejor ni siquiera es infeccioso, como aquí tenemos 2 testimonios y nos lo han platicado nuestros especialistas. Entonces es sugerir o llevarlo con un alergólogo para determinar qué es lo que está sucediendo, con un neumólogo o con un otorrino si es la parte superior de las vías respiratorias. Vamos a ver una cápsula ahora sobre qué es la consulta externa y qué se ve comúnmente en consulta externa en cuanto a infecciones de vías respiratorias. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? El Hospital Infantil de México Federico Gómez es el primer Instituto Nacional de Salud, que es un centro altamente especializado, donde se ven padecimientos que requieren de tecnología, requieren de especialistas de alto nivel. Pero eso no impide que estemos abiertos a la comunidad.
la comunidad va a requerir servicios desde muy alta especialidad hasta servicios de, digámoslo así, enfermedades comunes, como en época invernal vienen las infecciones de vías respiratorias o afecciones de vías respiratorias. La consulta externa en general lo que va a atender básicamente son pacientes que han sido vistos en el hospital por alguna de estas enfermedades de alta especialidad. La manera que se valora a los niños que llegan al hospital de primera vez, que nunca han venido a este hospital, lo ven en el área de filtro, lo ven ahí un médico, determina, bueno, ese paciente requiere que sea atendido, entonces lo atiende un médico, lo revisa, se hace un interrogatorio dirigido hacia los papás, se revisa al niño, si es necesario, se toman exámenes de inicio, radiografías, exámenes de sangre y se les da un tratamiento. Esa es la valoración inicial. Si ese paciente requiere seguir viéndose en el hospital, se le da una cosa que se llama una interconsulta, que le dan una ficha para que pase con el especialista a que le dé una cita. Dependiendo de la urgencia del caso y dependiendo de las capacidades de los servicios, se le da una cita posterior donde ya no hay una urgencia, sino simplemente se va a revisar el caso y se va a estudiar a fondo este paciente. Es más o menos como hacemos la revisión. Le recomendamos nunca den un medicamento que no haya sido prescrito por un médico. Nunca, ni siquiera algo para la fiebre, paracetamol o ácido acetil salicílico o un jarabe para la tos, nada de eso. Siempre tiene que buscar la atención médica. La importancia de ir a consulta, y estamos hablando ahora de las vías respiratorias bajas. Entonces, ¿cuál es el peligro? ¿Por qué es mucho más peligrosa la vía respiratoria baja? Bueno, están los pulmones, están los grandes vasos, están, digamos, otros procesos que es susceptible de que una infección se disemine rápidamente a las otras partes del pulmón, que agarre el recubrimiento, que nosotros le denominamos las pleuras, que es el recubrimiento del pulmón. Y bueno, ahí está el vecino, que es el corazón y los grandes vasos, lo cual un proceso infeccioso que puede llegar a tener una infección generalizada que se llama sepsis, también puede acompañarse con alteraciones cardiopulmonares, lo cual pueden llevar a un deterioro, a la necesidad de una terapia intensiva, a la necesidad de ventilación artificial y a otras complicaciones, como por ahí decía alguien, de sepsis y acidosis, que pueden llevar algunos casos desgraciadamente a una situación letal. Es decir, se puede morir un paciente de una neumonía, es por eso importantísimo tratar de prevenirlas. Ya se habló de las vacunas y de los mecanismos de cómo tratar de prevenir estas infecciones, porque otro punto importante es que hemos hablado que casi todas estas infecciones son virales, pero se pueden complicar con enfermedades, con infecciones bacterianas. ¿Nos podrían hablar de eso un poco, por favor? Claro que sí, así como hay virus oportunistas, hay bacterias oportunistas, y muchas de ellas ya están inclusive en la piel, es lo que le llaman la flora normal, y también están en vías digestivas o vías respiratorias, las cuales cuando todo está íntegro, cuando los tejidos, la mucosa, el epitelio, que es lo que recubre todos los sistemas, no está roto, no está inflamado, pues nos protege, es la barrera de contención primaria, o sea, de la inmunidad. Pero cuando esta se rompe por infecciones virales, por inflamación, es muy fácil que los virus o las bacterias penetren a través de ese tejido, lo infecten, se vayan a través de los vasos, vayan a otro lugar, al riñón, al corazón o inclusive al mismo cerebro, y puede hacer una sepsis generalizada. Muchas veces se van los procesos con ciertas horas, ciertos días, pero cuando alguien tiene alteraciones en la inmunidad porque toma esteroides, que es muy importante, por ahí alguien también del auditorio dijo que tomaba dexametasona. Estos son derivados de la cortisona. Claro que sí, y esos por favor siempre con prescripción médica. Porque a veces hay una leve mejoría, pero después se pueden complicar porque bajan las defensas, sobre todo en pacientes diabéticos, y pueden hacer sepsis o infecciones generalizadas muy, muy preocupantes. Otra pregunta en cuanto a las neumonías y las bronquitis. La gente dice, está enfermo de tos. ¿Qué implica la tos en estas enfermedades y qué implica quitarles la tos? Es importante, la tos puede ser un proceso de vías aéreas superiores o también de inferiores. Como la tos generalmente arriba de 3 o 4 días empieza a ser bastante molesta o algunos inclusive incapacitante, ¿no?, para ya trabajar, hacer cosas, pues es muy fácil decir, bueno, me voy con estos medicamentos a abolir el reflejo de la tos, pero en algunos casos puede ser contraproducente porque si no sacas las flemas, si no tienes ese mecanismo de defensas, pues se van a acumular en tu pulmón y pueden hacer un proceso neumónico que lo puede llevar a una complicación severa. La mayoría de las toses, de los problemas de tos, se pueden autolimitar, o sea, todo el mundo conocemos, con ciertos medicamentos o ciertas medidas, eso revierte solo. Pero en aquellos que persista más de una semana y en los cuales ya empiezan a tener alteraciones de otro tipo, es importante que
no se automediquen y vayan directamente a su médico de primer contacto. ¿Alteraciones de otro tipo qué quieren decir? Por ejemplo, dolor de cabeza, dolor en los ojos por tanta tos, empezar a tener algunas estrías de sangre, inclusive por tanta irritación a la hora de toser, el ya no poder dormir, el estarse ahogando al comer, o inclusive tener que despertarse en la madrugada porque la tos no te deja dormir, pues bueno, no estás hablando que es la tos clásica de un resfriado, es algo más que tenemos que tratar. Casi todos hemos pasado por algún resfriado y decimos, me voy a meter a la cama 2, 3 días a tomar mucho líquido, vitamina C, que esta es la pregunta que sigue. ¿Qué tan recomendable es tomar vitamina C en estos casos? Porque dicen que sube el sistema inmunológico. Es buena como preventivo, pero no como cuadro agudo. No en el tratamiento. Si ya estoy enfermo, el tomar vitamina C no es de gran relevancia, ayuda finalmente para prevenir que nos dé. Y lo que decimos aquí es mejor tomarla en los alimentos que estar tomando vitamina C, que a fin de cuentas la pastilla es un ácido y puedes tener complicaciones a nivel gastrointestinal. Entonces, ¿la alimentación aquí es clave y la hidratación, doctores? También porque la mucosa necesita estar hidratada, tanto la vena superior como la inferior. Cuando se deshidrata, por eso decían ahorita del aire seco, todo eso, pues empieza a romper. La hidratación es una medida que se recomienda mucho para otras enfermedades, pero para las vías aéreas es primordial. Entonces, a tomar mucho líquido también, no suprimir la tos, sí se vale que te quedes en casa un par de días, pero si ves que se está poniendo grave el cuadro, que no estás mejorando y que tienes una fiebre alta, los síntomas que han comentado los médicos, es importante ir al médico. Y nos vamos ahora sí a dedicar a contestar respuestas. Entonces, Oscar, si tienes más preguntas porque el próximo bloque van a ser puras respuestas de los especialistas. Sí, muchísimas preguntas. Nos dice Eduardo, mi hijo tiene amígdalas muy grandes. Ronca mucho, ¿será necesario extirparlas? Ya lo comentó el doctor, qué bueno. Part nos dice, buenos días, al respirar por la boca se desprende un silbido, a veces, ¿a qué se debe esto? Ana Sierra, en el silbido es constante y a nivel del pecho, ¿puede ser asma? Bueno, le está respondiendo desde luego. Roberto Carlos Rojas, hace tiempo tenía 24 años y me pusieron la vacuna de la influenza. A diario me fluía la nariz al despertar. Después de esa vacuna me dio sinusitis, hoy tengo 35 años. Mi duda es, ¿será bueno ponerse la vacuna? Hablen por favor del moco silvarín, nos dice Isra. Yo padezco mucho de las anginas desde pequeña. Alguna vez me dijeron que podría complicarse más cuando fuera grande. ¿Esto es cierto? Nos pregunta Gavesp. Y Aida Espinosa dice, yo tomo desde hace un año todas las mañanas té de canela con jengibre y limón y desde entonces la verdad es que no me he vuelto a enfermar. Laura Hernández, yo fui operada de las anginas, quiero saber si nos podemos enfermar más fácilmente de la garganta quienes no las tenemos. Gerardo Salgado Rubio, yo tuve hace muchos años una afección en la garganta, últimamente cuando respiro emito como sonidos, quisiera un comentario al respecto. Brenda Hidalgo, mi hijo tiene 8 años, sufre rinitis. El médico me dice que solo se pudo operar de los 3 a los 5 años. ¿Esto es verdad o existen algunas otras alternativas? Josefina Hernández Jacal, de Chalco, en el Estado de México. ¿Qué remedios preventivos podrían ayudarme para la sinusitis? Marisela Jiménez, tengo 23 años de que perdí el sentido del olfato. No, tengo 23 años y perdí el sentido del olfato hace 5. Me hicieron un estudio en mis fosas nasales y en este estudio no salió nada. ¿Puedo recuperar el sentido del olfato? Ya que no tengo ese sentido, con el tiempo puede afectar al gusto en otro tiempo. Anabeli Vázquez, tengo un hijo de 14 años, es alérgico a la leche, al huevo, a la avena. Nunca lo he vacunado contra la influenza. La alergóloga me dice que sí lo puedo vacunar, pero le debo dar Birlex. Pero no tengo miedo de que la vacuna le pueda causar alguna reacción. ¿Qué me pueden recomendar los especialistas? Y todavía quedan muchas más, pero bueno, comencemos. Recuerden de las reacciones de las vacunas, ya se comentaron, con cualquier vacuna puede que tengas alguna reacción, normalmente va a ser dolor local o probablemente fiebre durante ese día, pero el beneficio es muchísimo mayor, entonces aquí apoyamos que se vacunen. Doctor, vamos a ir doctores, si me pueden ayudar a contestar las preguntas. Hay varias preguntas que son repetidas, recuerden que no podemos dar consulta aquí, sino cada caso es específico y nada más se va a orientar. Alguien nos acaba de hablar de que su hijo tiene rinitis, pero hay que ponerle apellido a esa rinitis, que es rinitis crónica, rinitis alérgica, rinitis infecciosa, hay que saber cuál es, y si es verdad que solo se puede operar, la rinitis no se opera. La rinitis no se opera, no se operan las alergias,
que ese es también un mito ampliamente difundido. No existe una edad para operar. Vaya, la indicación de operar es independiente de la edad y está más relacionada con las características físicas, cómo está la nariz por dentro. Si el paciente es candidato, dependerá de cómo está la nariz, no tanto de la edad. Entonces, la respuesta es ir al médico a que te dé una determinación específica, qué es lo que tienes que hacer. Continuamente estoy mormado y con flemas, ¿a qué se debe? Puede decir, como dice el doctor, alguna gente puede tener problemas estructurales en su cuestión nasal, puede tener alergias que lo estén provocando, o puede tener también algo que no metimos mucho, cuestiones ambientales, no necesariamente en donde trabajes. Si tú trabajas, digamos, en un área donde hay mucho polvo, en un lugar donde tú no te proteges, es difícil ver, y es algo lo ve uno, hay mucha construcción en la ciudad, pero es difícil ver a alguien de la construcción, un albañil con un cubrebocas. Y está con el cemento, y está con la cal, y está con la arena, y está con todo, y está 8 o 12 horas al día, pues bueno, al rato va a tener problemas, si no es que ya los tiene, y al rato se pregunta por qué lo tengo, ¿no? Entonces también la exposición hace que muchas veces no nos pongamos de acuerdo entre el paciente y eso, si es una enfermedad alérgica, si es estructural o tiene una cuestión exposicional importante. No hemos hablado de la contaminación ambiental. ¿Qué tanto impacto tienen las enfermedades de las vías respiratorias? Hay un tipo de rinitis que se conoce como rinitis vasomotora. Está relacionada con la cuestión ambiental que comentaba el doctor hace un momento y sí, sin duda el hecho de estar en Ciudad de México, un lugar con nivel de contaminación brutal, de los más altos en el mundo, sin lugar a dudas, favorece mucho la presencia de rinitis tanto alérgica como vasomotora. Okay. Si es el aire seco, el aire frío sobre todo, y el aire sucio de la Ciudad de México favorece mucho tanto problemas vasomotores como problemas alérgicos. Bien, perfecto. Hubo una llamada muy al principio del programa de una señora que nos preguntaba si vale la pena o tiene alguna importancia utilizar oxígeno de un tanque algunas horas al día. Bueno, creo que esto es un mito grande que existe alrededor del oxígeno. Ahora es más fácil conseguir oxígeno. Como bien dice, a veces antes era muy difícil, hace 20 años, pero ahora es muy fácil, se compra prácticamente en muchos lugares y alguien puede decir, bueno, me siento bien con oxígeno, pero aquí si no tienes una indicación médica, o sea, si no se te hizo una receta especialmente porque tienes un padecimiento crónico neumológico principalmente que requieras oxígeno, no debe ser a gusto o a demanda. Porque también si el oxígeno no se pone con un humidificador puede resecar, puede tener problemas y el paciente al principio puede sentirse bien, pero después puede tener problemas de repetición porque no era el oxígeno para él. Es decir, si vas a utilizar oxígeno, que sea únicamente bajo prescripción médica específica, que te va a decir cómo utilizarlo, qué aparato utilizar, si vas a usar un humidificador, a qué cantidad, cuál es la dosis, porque el oxígeno se da a diferentes litros. Entonces, no es nada más voy a llegar a pegarme un rato al oxígeno, porque nosotros estamos usando oxígeno todo el tiempo. Ahorita, yo me acuerdo hace muchos años en un viaje que alguien me dijo, ¿no quieres ir a un bar de oxígeno? Le dije, ¿qué es eso? Sí. Un bar donde te pone oxígeno. Y me dijo la bartender, me dice, ¿tú has utilizado oxígeno en tu vida? Le dije, pues los últimos 40 y feria de años de mi vida, cada segundo desde que estoy utilizando oxígeno. Entonces, oxígeno estamos respirando. Si no hay una indicación médica, no utilices oxígeno. Mi nariz continuamente produce moco verde y me quieren operar. Uso muchos sprays. ¿Me deben de operar o no? Lo más probable es que esté asociado a una sinusitis. Habrá que individualizar, igual, para checar si vale o no la pena pensar en cirugía. Ok, es muy importante. Parece que nos están mandando un corte. Oscar, ¿tienes algún comentario que deba yo agregar para regresando? Reina Hernández nos dice, tiene como 3 años y cada vez que me da tos me asfixio y he ido con el neumólogo y solo me da medicina para la gastritis porque tengo reflujo. Lo que yo quiero saber es por qué se me tapa el aire. Asma no tengo. Esta otra es de Gloria Román Villarreal y nos dice, desde hace 35 años, por las noches y en las mañanas, tengo muchas flemas y moco. El médico me dice que es una faringitis crónica. Hace muchos años me hicieron un estudio donde me decían que tenía el tabique y de la nariz desviado. ¿Qué me pueden recomendar los especialistas? Bueno, hacemos una pausa y volvemos para el último bloque del programa. No se vayan. Regresamos a Diálogos en Confianza. Bueno, el lunes de la próxima semana también tocaremos un tema que seguramente provocará muchas dudas. Hablaremos acerca de las dietas y los productos light. ¿Qué hay alrededor de todo esto? Seguramente has escuchado muchos mitos o muchas realidades de los productos light. La diferencia, desde luego, es que no son productos dietéticos, son productos ligeros. Pero alrededor de verdad es que
todo el mundo le pone muchas esperanzas o confía ciegamente. ¿Qué tanto podemos consumirlos? ¿Nos hacen daño o también se trata de un mito? Sobre eso y más, entonces, las y los especialistas hablarán la próxima semana aquí en el programa de Diálogos en Confianza. Y nosotros te esperamos, y desde luego, si quieres asistir aquí al estudio, entonces marca en este momento al 53 41 44 35 y con mucho gusto nos vemos la próxima semana. Este es el resumen de la segunda parte. Las gripas se pueden complicar al llevar a cuadros neumónicos. Todo el año hay vacunas para diferentes tipos de enfermedades, pero la de influenza generalmente se aplica de octubre a marzo. Prácticamente toda la gente que tiene infección de vía respiratoria alta tiene un componente de faringitis y ahí justamente lo que tenemos es dolor al pasar los alimentos, ardor en la garganta, que empieza como una faringitis y se pasa a la laringitis o al revés. Es muy común. El cuadro que me viene de repente, el agudo, y empezamos con el antibiótico cuando realmente no era necesario, y el crónico, tengo una tos crónica, tengo una tos de mucho tiempo de evolución y entonces estoy infectado y tomo antibiótico y empeora. Las amígdalas son estructuras de defensa del cuerpo. Las indicaciones actualmente para quitar las amígdalas se están cambiando, ya no es tanto la parte infecciosa, sino que se están yendo más hacia la parte obstructiva. Si mis anginas, mis amígdalas están muy grandes y estorban al paso del aire, esa actualmente es la principal indicación para quitarlas. En nadie es normal roncar, pero en un niño mucho menos. Y en la mayor parte de los niños cuando están roncando es por eso, porque las amígdalas y las anginas y las adenoides, que es como una tercera angina arriba en la división entre nariz y garganta, están crecidas, no permiten que el aire pase. Es bien importante que cuando tenemos gripe o cualquier infección respiratoria tengamos mucho cuidado de no estar transmitiendo desde ese punto de vista. Hacinamiento. Si estamos encerrados con mucha gente que está enferma, va a aumentar nuestro riesgo. El tener ambiente húmedo no solamente va a disminuir la intensidad de los síntomas, sino que va a disminuir la posibilidad también de que me esté enfermando constantemente. El aire seco favorece mucho la presencia de vías respiratorias. La tos no es una enfermedad, sino un síntoma. Por ello, es importante no recurrir a la automedicación para tratar de evitarla o bloquearla con jarabes, tés, cápsulas u otros remedios caseros, ya que aunque nos proporcionan un alivio momentáneo, pueden enmascarar una enfermedad grave. Lo primero es determinar su causa de manera clínica. Queda súper claro entonces que la tos no es una enfermedad, sino es un mecanismo de defensa que tiene nuestro organismo contra alguna infección o alguna inflamación de la vía aérea. Seguimos con las preguntas, doctores, porque estamos en el último bloque y se nos va el tiempo volando. Nos dice una paciente, tengo bronquitis aguda desde que nací, pues entonces ya no fue aguda, ¿verdad? Porque ya tienes muchos años con ella. Pero me han dicho que estoy enferma de los cornetes y uso un derivado de la cortisona. ¿Qué me recomiendan? Los cornetes son acá arriba y los bronquios son acá abajo. Entonces, yo creo que hay aquí alguna confusión en diagnóstico. De entrada, efectivamente, no es aguda. Los cornetes pueden estar crecidos por muchas cosas, lo decíamos hace un rato. Puede estar relacionado el problema de cornetes con el problema bronquial si ambos son alérgicos. Y al utilizar un derivado de cortisona pudieran mejorar los dos. Otra vez, habrá que individualizar, pero lo más probable es que efectivamente se trate de un problema alérgico. Ok, entonces lo que hay que hacer aquí es checar con alguno de los alergólogos a ver qué es lo que está sucediendo. ¿Qué tan normal es la gripa en un niño? No podemos decir que la gripa es normal, pero es tan frecuente que básicamente levanten la mano quien no haya tenido gripa este año. Bueno, este año acabo de arrancar, el año pasado es prácticamente nadie, digo muy poca gente, todos pasamos por periodos de resfriados comunes o gripas. ¿Qué tan normal o cuándo alguien debe de preocuparse o pensar en alguna otra cosa a partir de cuántos cuadros respiratorios en un niño? Es mucho más frecuente que un niño se enferme. Y si nos detenemos a pensar, los niños se enferman 4 o 5 veces por año y hasta cierto punto, si la palabra aplica, es considerado normal. Conforme vamos creciendo, nos vamos enfermando cada vez menos. Okay. Puede ser que los cuadros en el adulto sean mucho más prolongados y que dejen como una tos residual durante más tiempo, eso es normal, o es esperable más bien, que tarden más en recuperarse por completo, pero conforme vamos creciendo vamos a enfermarnos cada vez menos. Personas mayores pueden enfermarse una vez al año, una vez cada 2 o 3 años, y es totalmente esperable. Ok, pero entonces si están viendo que continuamente hay infecciones recurrentes, hay que ir al médico para ver qué es lo que está pasando. Se ha mencionado a lo largo del programa varias veces que el reflujo es una enfermedad del tubo digestivo que vemos los gastroenterólogos y muchas veces van a dar, sobre todo con los otorrinos, pensando que otra vez estoy enfermo, estoy ronco y no tiene nada que ver con ninguna infección, sino es ácido que está subiendo y te está irritando las cuerdas, la laringe, que es la caja de voz que comentó el doctor.
¿Cómo saber si es alergia? Bueno, ya dijimos, se comentó ya varias veces durante el programa, ya iba una cápsula de diferenciar una cosa con otra y siempre pedir la opinión de un médico, porque aparte, una alergia, mientras más temprano, corrígeme doctor, se capte, es mucho más factible que respondan. Los niños que están con tratamiento de vacunación responde el sistema inmunológico mejor a las vacunas que más tarde. Y no solo eso, aparte los cuadros son mucho más leves si se toman a tiempo. Ok, soy alérgico al huevo, ¿me puedo vacunar? Sí, las vacunas actuales que se hacen con biotecnología ya no se hacen en cultivos de huevo, más que para experimentación, pero no para la vacunación que se hace a nivel asistencial. Perfecto. ¿Qué tanto sirve el jengibre y el ajo, por ejemplo? Es un tema controvertido. Ayudan, vaya, finalmente hay muchas cosas de medicina naturista que pueden llegar a facilitar el proceso de curación o simplemente el estar hidratándonos. El hecho de tomar un té de lo que sea nos mantiene hidratados, como lo comentaba el doctor hace un momento. Sí es importante que si se me está complicando mi cuadro o ya duró demasiado tiempo, acuda al médico a checar si mi problema no va por otro lado. Ya habíamos comentado aquí una vez que, por ejemplo, el ajo, que la gente dice, sabe horrible, sí, pero te tomas un ajo, lo machacado o como quieras, tiene algicina que te levanta el sistema inmunológico, pero tiene que ser en etapas iniciales del cuadro. Como dice el doctor, si te estás complicando, no te quedes nada más con remedios naturales, tienes que ir con un médico para ver qué es lo que está sucediendo. Una pregunta interesante que me llamó la atención, dice una persona que nunca le ha dado una gripa porque se baña con agua fría. Primero, felicidades, qué valiente. ¿Qué opinan del agua fría? ¿Sirve o no? Hubo un tiempo que era como una cuestión de reto exposicional, ¿no? Si yo sé que eso me hace daño, el frío, entonces yo todos los días al bañarme ya no le voy a abrir al agua caliente. En realidad no hay una evidencia científica de eso. Hay hábitos. Hay lugares donde, en Rusia hay gente que se mete a menos 20 y se siente muy bien, pero en realidad yo creo que en nuestro país no es una cuestión de recomendación médica, es un hábito cultural que algunas regiones lo tienen, pero no hay un sustento de decir, báñese con agua fría y sus problemas respiratorios, pues sería muy fácil. Ya no habría investigación en vacunas, ni en medicamentos, solamente pues no pague el gas y ya, ¿no? No, bueno, tienes que cocinar también, bueno, a menos que nos vayamos con todo sin cocer crudo. Y otra cosa que también es importante, ven el programa de la semana pasada, el agua caliente tampoco está recomendable para la piel. Cuando no es una cosa es otra, ya ven, aquí en Diálogos tenemos de todo todas las semanas. Los cambios de temperatura, ya se habló ampliamente del tema. ¿Cuánto dura un virus en incubarse y cuánto dura un virus en el organismo? Es bien variable, depende del virus. Cada tipo diferente de virus va a tener un tiempo diferente de incubación. Ok, y diferente tiempo de expresión de enfermedad. Exactamente. Recuerden que los virus no nada más afectan las vías respiratorias. Por ejemplo, hablemos de otro virus, la hepatitis, se puede tardar entre hasta 20 días o 4 semanas en manifestar algún síntoma y te puede durar otras 4 a 6 semanas, la hepatitis A, que no tiene nada que ver con las vías respiratorias. ¿Es normal la tos? Es normal la tos cuando hay algo exposicional, digamos, en minutos. Intoxicarse, digamos, con alguna sustancia, chile, oler algo, pues sí, te tiene que provocar una tos, eso es lo normal, pero que persista ya por horas o por días ya no es normal. Ok, y no es una enfermedad, sino es el cuerpo defendiéndose. Es como cuando te ríes y estás tomando agua y se te va un poco a la vía respiratoria y toses y te ahogas, es para defenderte, para secar inmediatamente la vía respiratoria. ¿Sirve tomar complementos? Como preventivo, lo que decíamos hace un rato, sí ayudan, como si estoy constantemente tomando vitamina C, vitamina A, ayudan. Algunos medicamentos que refuerzan las defensas pudieran servir, pero otra vez como preventivos. Sobre todo si los empezamos a tomar en esta época de frío, pero ya como tratamiento no nos sirven de nada. Perfecto. Hay muchas preguntas que insisten sobre la vacuna y los efectos secundarios, ya se habló ampliamente de ellos, y se están muy satanizadas tristemente las vacunas. Ya tuvimos también un programa de vacunación que sería muy interesante que lo vieran, lo pueden ver en YouTube, para aclarar todas estas dudas que existen sobre las vacunas. Las vacunas sirven, las vacunas funcionan, si no fuera por las vacunas, yo creo que se hubiera acabado la humanidad hace muchísimo tiempo. Definitivamente es uno de los cambios gigantescos que ha habido en salud, en materia de salud, el avance en las vacunas. ¿Cómo controlar el asma alérgica? Nuevamente, pues individualizar cada caso y que vayan con su neumólogo especialista para ver qué es lo que les toca hacer. ¿Qué hay de todos los productos y medicamentos milagro para curar estas gripas? No nada más para la gripe, no hay que creer en los medicamentos milagros. Si algo cura todo, no hay que creerlo, de primera instancia.
si algo me va a curar la gripe y el problema de el estómago, y por ahí algunos que dicen que sirven para cáncer y para SIDA, y para... lo más probable es que no sirvan. Ok, cuidado con eso, y hablamos también de la charlatanería aquí en el programa algún día. Soy fumador y tengo tos constante con flemas, ¿es normal? Pues sí, lo invitamos a dejar de fumar. O sea, hay muchas clínicas, afortunadamente, en ámbito privado y público. Hay información, aquí ustedes la dan con mucha frecuencia. Pues sí, si usted ya está teniendo esos síntomas, lo invitamos. Estamos empezando el año, es un buen compromiso que usted haga para dejar de fumar. Es muy fácil actualmente porque no es nada más a pura voluntad, sino hay asesoría médica y psicológica y medicamentos que lo hacen más llevadero y más fácil. Y hay un éxito enorme actualmente para dejar de fumar, entonces pues es un buen compromiso que haga para este 2017. Pero aquí me voy a detener un poquito en esta pregunta porque sabemos que el fumar es un daño terrible a diferentes órganos, en especial a la vía respiratoria. Hay muchos fumadores que consideran que su tos es normal y no se checan. ¿Cuándo debe checarse un fumador? ¿Cuándo hacerse una placa de tórax? Porque pues también el enfisema, de repente, cuando ya te das cuenta, ya estás frito, ya no hay vuelta para atrás. Entonces, ¿qué se le recomienda? Obviamente, aparte de dejar de fumar o nunca fumar. Sí, la tos, como bien lo comentabas, no es normal. Lo que pasa es que cuando ellos ya lo tienen todos los días, sobre todo al levantarse, pues ya se le hace normal, pero el resto de la familia no lo hace. Claro, alguien que está fumando, pues sí es recomendable que deje de fumar, pero si eso está en proceso o está en cuestión de comprometerse, pues hay que hacerse arriba de los 40 años de edad una placa anual de radiografía de tórax por una espirometría. Es un buen control, que ya hay más laboratorios que lo hacen y hospitales y no es caro. Y también es importante que a la menor sintomatología de tos con una flema, digamos, persistente, amarilla, verde, cafezosa o inclusive con alguna estría de sangre, tiene que ir directamente a que se haga ese análisis de esa expectoración. Ok, ¿se puede poner la vacuna de la influenza en gente asmática? Se recomienda al asmático, pero no exacerbado. O sea, no que traiga los síntomas, me siento muy mal y ahora póngame la vacuna. No, hay que controlar esos síntomas, hay que controlar esa exacerbación y se pone la vacuna. ¿Hay algún cuidado específico para la rinitis crónica? Depende del origen. Hay que ponerle apellido otra vez a la rinitis. Exactamente. Crónica nos habla nada más de que lleva mucho tiempo, pero el origen puede ser muy variado. Entonces, dependiendo de cuál sea el origen, es el cuidado que hay que tener. ¿Se cura la sinusitis? Sí y no. Vaya, se puede mejorar y si quitamos por completo los factores de riesgo, la posibilidad de que regrese es muy baja. Pero el hecho de que yo me opere por la sinusitis no significa que no me va a volver a dar jamás. Eso otra vez hay que individualizarlo. De que mejora, invariablemente el tratamiento funciona, pero puede regresar en algún momento. ¿Y qué hay? Porque ya surgió varias veces en el programa este punto. Toda la gente que le dicen te vamos a operar de los cornetes, te va a quitar la alergia. Las alergias no se operan. O sea, ese es el primer punto importante. Una alergia jamás se opera y muchas veces nos quedamos con esa idea cuando vamos con el otorrino. Una alergia no debe ser operada porque la alergia es un proceso fisiológico o funcional, vaya. Y cuando estamos operando estamos quitando una cuestión estructural, estamos cambiando la forma. ¿Podemos controlar manifestaciones de la alergia? Sí. Si los cornetes están muy crecidos por culpa de la alergia y los hacemos pequeños, el cuadro va a mejorar, sí, pero no estoy quitando la alergia. La alergia ahí se queda. Perfecto. Ya comentaste hace un momento, pero si profundizamos para aclararle a la persona que falleció uno de sus familiares debido a una neumonía y tuvo acidosis mixta, ¿qué es esto? Bueno, desgraciadamente esa persona que falleció, acidosis mixta, quiere decir que aparte del pulmón tenía una afección en otro órgano. Para eso es lo que se llama el mixto. O sea, hubo una acidosis respiratoria y una metabólica. Lo muy probablemente es que él también haya hecho falla renal. Desgraciadamente, hasta el 50% de las gentes que fallecen por neumonía en una terapia intensiva tienen algún componente renal y por eso se hace una acidosis mixta. ¿Qué quiere decir? Que esta persona que tuvo una neumonía, una infección del pulmón que le dificultaba respirar, seguramente hizo lo que dice el doctor, una sepsis, una infección generalizada que afectó también al riñón, se acidificó su cuerpo y por lo tanto la llevó a este triste desenlace. Tengo síntomas de gripa todo el tiempo y siempre sigo igual. ¿Qué es? Rinitis. Hay que ver por qué es y ver qué tipo de rinitis es para ponerle siempre un apellido. Tengo dolor en la nuca, dolor en los ojos, tengo eco adentro de la cabeza, flemas con sangre y fiebre. ¿Qué es? ¿Qué debe hacer esta persona? Pudiera ser sinusitis, habrá que checarlo. Esta sensación en los ojos,
incluso el estar sacando moco con un poco de sangre pudiera estar relacionado con una sinusitis aguda. Que le recomendamos que vaya al médico a checarse y ver qué es lo que está sucediendo. ¿Se pueden pasar las infecciones respiratorias a los oídos? Sí, están íntimamente relacionados oídos, nariz y garganta. De hecho, por eso es la misma especialidad. Es muy fácil que simplemente por contigüidad, por estar tan cerca, si se infecta uno, se infecte otro. Ok, no había alguien que preguntaba sobre la cirugía nasal si quitaba las alergias, dijeron que no. ¿El moco verde siempre implica infección? No necesariamente. En general es una buena guía, pero no necesariamente. ¿Cuando hay silbidos en la nariz o en el pecho es peligroso? Si es en la nariz, podríamos estar hablando de un problema no infeccioso. Si es en la vía aérea baja, bueno, ahí sí sería... Y hay que checarlo siempre. Si mi hijo tiene amigdalitis de repetición, ¿qué debo de hacer? Revisar por qué se está infectando tan frecuentemente. En los niños es relativamente común y si se está enfermando muy seguido, está teniendo mucha manifestación clínica general y se está obstruyendo, sí valdría la pena considerar la cirugía. Bien, ¿es verdad que me voy a enfermar más seguido si me quitan las amígdalas? Es un mito. Una persona que tiene anosmia, es decir, no puede oler, pierde el sentido del olfato y evidentemente le está afectando el gusto también, ¿se recupera? Depende cuál sea el origen, porque habrá que checar si el problema es que no está llegando los olores hasta la parte donde se perciben en la nariz, que es la parte más alta de la nariz, o si el problema está ahí en el nervio que no lo está captando. Entonces, son cuadros totalmente diferentes y con pronósticos totalmente diferentes. Ok, doctores, pues básicamente hemos sacado todas las preguntas. Yo les quiero agradecer mucho por no habernos acompañado el día de hoy en este programa de suma importancia, porque aquí sí, hoy nos afecta a todos. Yo no creo que haya nadie que sea salvado de esto. Oscar, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que se comunicaron y que nos compartieron sus preguntas. A todos ustedes en el público, gracias por comentar, gracias por darnos luz a los hechos que suceden, sobre todo alérgicos, y gracias a ti en casa que nos acompañaste. Nos vemos aquí la próxima semana en Diálogos en Confianza.